Hola, ¿cómo está Facundo? ¿Cómo estás, Eric? Ahí empezamos. Bueno, ¿cómo están? Estamos hoy en las cunas de la civilización. Previamente estuvimos en el arte prehumano, que abarcó este periodo. La segunda fue en los albores. Pasamos por el fuego y la imaginación, la invención de Dios, fue la clase anterior. Y hoy estamos en esta que se llama las cunas de la civilización y abarca desde el menos 4000, o sea, 4000 años antes de Cristo, hasta el año 500. Y la palabra las cunas, que va a ser lo primero que vamos a ver, se refiere a los orígenes y es otra vez una manera de referirse a lo Ur, que es medio el lugar que siempre atravesamos alrededor de, como vector que está uniendo todas estas clases, esta idea de buscar orígenes y la metáfora de que las civilizaciones tienen como cunas o orígenes va a ser algo por lo que vamos a circular. Esto que ven acá, vamos a empezar bien triste, es una cuna encontrada en la casa de Pilinus Primigenius Granaeus en Herculano, esta ciudad que como Pompeya quedó cubierta por la lava de un volcán en muy poco tiempo, así que se transformó en un yacimiento arqueológico que mostraba un poco de lo que habíamos hablado en la clase pasada acerca del Noah, esta vida cotidiana. Bueno, esta cuna de madera de roble quedó carbonizada por la acción tan rápida de quedar cubierta por este magma y se encontraron también fibras textiles y restos de los vegetales de esa paja con la que estaba hecha el colchón y hasta restos calcinados del bebé. No sé por qué empecé con esta imagen. Me parece que cuando empecé a hacer la clase quedó ahí y después lo iba a cubrir con otras cosas, pero arrancamos ahí bien abajo. Acá hay otras imágenes de cunas. Acá está una de Claude Monet. Vincent Van Gogh tiene, además de sus pinturas, varios bocetos o estudios de cuadros posteriores. Este es de 1883 y este también bastante desconocido, en donde no solamente vemos la cuna, sino este artefacto para tratar de darle calor en invierno. Y esta imagen que ven acá tiene como título El Infante y es de un pintor que nos va a acompañar también en varios tramos de esta clase. Se llama Robert Smirke, es un pintor inglés y se caracteriza por varias cosas. Primero, por no ser un gran pintor, si bien fue miembro de la Royal Academy, luego quedó relegado muy como un pintor ilustrador, como un pintor de ese tipo de pintores que queda como un poco relegado de la historia, justamente por
cierto carácter pedagógico de sus pinturas, pero eso es algo que, bueno, que acá en Ur nos encanta. Y alguna de sus series más famosas tuvo que ver con ilustraciones o transposiciones de literatura. Por ejemplo, en una de sus obras que vamos a ver ahora, trabaja sobre Shakespeare, puntualmente en una ilustración de su comedia Como quieras, que es muy difícil de traducir porque en inglés el nombre de esta comedia, esta obra de Shakespeare, es As You Like It, y se lo tradujo como queráis o algo así, pero sería como una expresión muy del slang, es como te cabe o como quieras. Entonces, como que habría que encontrar esa acepción cuando te referís a alguien, es como sea, quizás como sea. Bueno, esta obra de Shakespeare de 1599 es hoy lo llamaríamos una comedia romántica, una comedia de enredos, pero con subyaciendo una cierta especulación filosófica. Empieza con Rosalinda que se disfraza de hombre y huye al bosque, y ahí se encuentra con otros personajes, y entre varias confusiones o lo que hoy llamaríamos enredos, se dan lugar un montón de soliloquios o argumentaciones entre ellos que resultan como muy fundantes. La más famosa es esta frase: el mundo es un gran teatro y los hombres y mujeres son actores. Todos hacen sus entradas y sus mutis y ocupan diversos papeles en la vida. Así que esta idea de pensar en una obra de teatro un personaje imaginándose de que en realidad toda la actividad humana es una gran obra de teatro, tiene, bueno, esta genialidad shakespeariana. Pero en un momento uno de los personajes, llamado Shax, que es el personaje melancólico y reflexivo de la obra, tiene como su momento cuando expone su visión de la vida humana como una consecuencia de etapas. Y describe entonces a cada persona como un actor que va desempeñando distintos papeles en el escenario del mundo. Así que trata de imaginarse y resumir la vida de un ser humano como una obra de teatro en 7 actos. El primer acto es el infante. No les voy a recitar Shakespeare, pero casi literal lo que dice Shax. Los actos, 7 edades. Primero la criatura, hipando y vomitando en brazos de su ama. Después el chiquillo quejumbroso que a desgano, con la cartera y mediante cara matinal, cual caracol se arrastra hacia la escuela. Después el amante, suspirando como un horno y componiendo baladas dolientes a la ceja de su amada. Y luego el soldado, con bigotes de felino y pasmosos juramentos, celoso de su honra, vehemente y peleón, buscando la burbuja de la fama hasta en la boca del cañón. Y el juez, que con su oronda panza llena de capones, ojos graves y barba recortada, labios que rebundan sabios aforismos y citas consabidas. La sexta edad nos trae al viejo enflaquecido en pantuflas, con antiparras en la nariz y bolsa al costado, sus calzas juveniles bien guardadas, anchísimas para sus secas piernas, y su gran voz varonil se vuelve infantil. La escena final de tan singular y variada historia es la segunda niñez y el olvido total, sin dientes, sin ojos, sin gusto y sin nada. Bueno, esto que seguramente les resuene por más que no hayan conocido la obra original de Shakespeare, traza como este recorrido y estas edades, y que tienen este juego que quizás se pierde en la traducción o en mi manera de recitarlo, y es que el viejo ya anciano y el bebé comparten estas características, ¿no? Esto de no tener ojos, sí, no tener dientes, no tener vista, no tener todavía desarrollado el gusto, bueno. Se transformó en un tropos o en un lugar, quizás desde antes de Shakespeare fue un buen cazador de tropos previos, pero como sea, acá vemos a William Mulready haciendo un cuadro que es una alegoría de las 7 edades descritas en esta obra de Shakespeare, pero como verán están todas transcurriendo en simultáneo. Como les decía, en 1552 ya se ven ilustraciones que tienen esta especie de recorrido de las 7 edades del ser humano. Acá podemos ver un grabado ya cómico, pero que está transponiendo literalmente las metáforas que dice
Shakespeare en la comedia. ¿Ven? Como está exactamente el bebé hipando y babeando y después está el viejo acá dormido. Bueno, acá un tratado de la Edad Media en donde se ven estas 7 edades y esta especie de cosa cíclica entre el niño y el viejo. En este grabado se ve de manera un poco más complejizada esta idea de el ser humano en este portal con cada una de sus edades. Hola, ¿cómo andás? Y acá lo que pueden ver es otra vez casi como si fuera una tarima medio patíbulo cada una de las edades de los seres humanos. Acá ya se complejiza un poco más y vemos que en el medio está Dios y cada uno de los estadios del ser humano. Acá está la tumba, acá está el nacimiento, plantean como un ciclo así radial. Y este es el que más me interesa de todos, porque se ve, obviamente, algo medio satírico, un humor que se perdió con el tiempo desde Bizancio, pero esta rueda es esta transición entre la vida. La rueda gira para este lado, ¿no? Acá está el niño, va pasando por las distintas etapas y cae en la boca de este dragón. Así que, haciendo esta especie de transposición y para ordenar la clase de hoy y para que sobre todo sepan por dónde voy yendo y cuánto tiempo falta para que termine, vamos a hablar de las 7 edades de las civilizaciones. O las 7 edades de la civilización. Resulta que casi esta clase tiene una intro larguísima. Abril. Ahí está. Hola, qué bueno que pudiste venir. Esta idea de decir civilización o civilizaciones es una clase en sí misma. Bueno, igual es medio simple, ¿no? Esta idea de pensar de que hay una civilización en singular significa que hay una característica propia del devenir de una cultura y eso es arquetípico y forma una especie de idea abstracta que se va como canalizando en las distintas agrupaciones humanas que la atraviesan, y hablar de civilizaciones en plural es decir que cada una tiene una característica propia. Así que para hacerlo más como universal, vamos a hablar de civilización en singular. Y vamos a tratar de hacer como muy parejo este... ¿No quedó cafecito? ¿No? No, debe haber, pero no sé si sí. No, vale ese ruido. Sí, métele. Bueno, cuando entonces pensamos en la civilización tuvo una era de la infancia, recuerden que según el propio Shakespeare hablaría de una etapa en donde es la era en donde berreando y vomitando en brazos de la nodriza emerge. Tenemos entonces la formación de grupos sociales iniciales, el desarrollo del lenguaje, la comunicación básica, bueno, un poco lo que vimos la clase pasada acerca de... la clase pasada o el resto de las clases, ¿no? Pensar estas infancias de la civilización. Después viene la era del aprendizaje, en donde empieza a desarrollarse los sistemas de conocimiento, las tradiciones, empiezan a emerger roles sociales especializados, primeras formas de gobierno y de liderazgo, la expansión territorial, bueno, un montón de variables. Luego vamos a hablar de la era de la expansión, este momento que Shakespeare hablaba como el amante suspirando como un horno, y esta idea de la civilización en este rápido crecimiento poblacional y territorial, se intensifica la producción económica y sobre todo se empiezan a formar identidades colectivas fuertes. Después vamos a pasar a la era del conflicto, que en Shakespeare era el soldado barbado, y sí, la era del conflicto es cuando la civilización entra en este estadio de expansión y militarización territorial, los conflictos internos y externos. Después vamos a hablar de la era de la consolidación, que es este juez que se vuelve con ese vientre repleto, según lo que decía Shakespeare, que es cuando ya se establecen sistemas legales, burocráticos, complejos, estratificación social y económica, empieza la monumentalidad arquitectónica. Y después vamos a hablar de la era del declive, que el nombre que decía, seguramente lo vieron, decía el Pantaleone. Es como esta figura del viejo que ya es la mitad de lo que supo ser, por eso aparece esta cosa de que le quedan como grandes los pantalones, porque ya está como enflaquecido.
bueno, la civilización va a tener su era de declive, el estancamiento económico y tecnológico, la corrupción institucional, la pérdida de legitimidad, desigualdad y todo eso, y finalmente la era de la ruina, que en el caso de la civilización es bastante particular y va a ser con lo que vamos a terminar esta clase, porque en esta desintegración de las estructuras sociopolíticas tradicionales, el colapso demográfico y económico, luego viene esa etapa en donde hay una reimaginación, una reinvención de la identidad cultural, y esas ruinas se transforman en objetos para ser descifrados, así que vamos a ir alrededor de eso. La palabra civilización tiene que ver con la palabra chivita como ciudad, y esta especie de conjunción de la diferencia entre su raíz de civil, de ciudad, y la terminación en ización significa que es como una tendencia, o sea, es como viene de izar, como una bandera, o sea, todo lo que termina en sación significa que es como que va hacia ahí, así que podría pensarse como esta idea de la ciudadización, ¿no? Como la ciudad haciéndose o en esta emergencia de ser cada vez más ciudad. El primero en usarla en la concepción que la utilizamos hoy en día es Henri Robert Jacques Turgot, que fue un político y un escritor y economista francés, y en su libro de 1750 que se llama Ensayo. Bueno, en este libro, en un momento dice, la civilización, y ahí aparece por primera vez en juego la palabra civilización, no consiste solamente en el lujo de las ciudades o en el resplandor de las artes, sino en la suavidad de las costumbres, la equidad de las leyes y la protección que ellas dan a cada uno en su persona y en sus bienes. O sea que la civilización es este acto de formar ciudad, pero no es solamente esa superficialidad, sino como eso que se percibe como cualidad, que bueno, él lo llama como suavidad de costumbres, pero podríamos interpretarlo como esa cualidad, ¿no? de vivir en ciudad. De hecho, él es uno de los cofundadores de una nueva ciencia, que es medio, según lo que leí, la madre de todas las otras ciencias sociales. O sea, el primero en aplicar a lo social y las relaciones humanas un método científico. Y se llamó fisiocracia. Es una escuela de pensamiento, sobre todo económico, del siglo XVIII, fundada por el economista Francois Quensay, que es el otro fundador, que afirma la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado. O sea que la fisiocracia, la palabra fisio, está refiriendo acá a esta idea de que la organización humana es un organismo con una naturaleza propia, y descubre entonces, ya en el siglo XVIII, que lo que debería hacer el Estado es correrse y no intervenir en el crecimiento sano y natural de las relaciones económicas de sus componentes. Y pasó que cuando busqué el artículo en castellano apareció la foto de ese Francois Quensay, que obviamente no lo es, y estuve a punto de reportar, pues yo soy usuario de Wikipedia, y cada tanto reporto algunas cosas porque me meto ahí en las profundidades de Wikipedia y descubro, pero obviamente que esto no lo denuncié. Me imagino a este alumno como haciendo alguna investigación y sacándole unas fotos con el celu a su amigo y editando el Wikipedia. Esto está hecho el 22 de septiembre, o sea, como que ya lleva un tiempo sin ser detectado como alguien que alteró el artículo. Este es el verdadero Francois Quensay. En los artículos en inglés está el verdadero, ¿no? Y su doctrina queda resumida en una expresión que se volvió muy popular, que no sé cómo se pronuncia, laissez-faire. Sí, laissez-faire, gracias. Que significa dejar hacer, pero que es como siga, siga del fútbol, no sé, qué es. La frase original es dejen hacer y dejen pasar que el mundo va solo, como dentro del contexto, ¿no? Así que es esta idea de que las relaciones humanas de por sí tienen un carácter orgánico y autónomo, y que determinadas conductas están como restringiendo algo que en su naturaleza siempre es positivo. Y en el caso de estos dos es esta idea de la civilización, esa cualidad natural y positiva de las relaciones humanas en la vida en la vida civil. El que
encarnó la palabra civilización con un término contrario es Rousseau. Dice, la civilización ha perfeccionado al hombre en muchas cosas, pero en cuanto a la bondad del corazón lo ha corrompido. Así que una de las principales búsquedas de Rousseau es establecer algo que estuvimos viendo en las clases pasadas, esta idea de que hay un origen natural positivo que la civilización va haciendo que se vuelva negativo para el hombre, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, o esta idea de que la civilización está corrompiendo esa naturaleza. O sea, los dos tienen este carácter esencialista y bueno, son cosas que estuvimos recorriendo. Freud es alguien que no dijo esto. El precio que pagamos por la civilización es la renuncia a los instintos. Frases como muy buena, pero son esas frases que se le atribuyen a Freud, pero que nunca dijo, pero que sin embargo sintetiza algo que él dijo de manera mucho más complejo en El malestar de la cultura. La frase de él sería: la libertad individual no es un bien de la civilización. Era mayor antes de que existieran las civilizaciones, aunque entonces careciera de valor, ya que el individuo apenas podía defenderla. Como que está diciendo más o menos lo mismo, pero de una manera mucho más compleja. Esta idea de que hay algo que es nuestra libertad individual y ese malestar en la cultura, que es ese título genial, habla de las restricciones que genera lo cultural. Sigue, la civilización humana es algo en lo que se nos impone una doble exigencia. Por un lado, la búsqueda de la felicidad, y por el otro, el enfrentamiento con las pulsiones destructivas que están en cada uno de nosotros. Bueno, aquí está Freud. Así que otra frase atribuida a Freud, pero que no dijo, es esta: la civilización comenzó el primer momento en que una persona enfadada lanzó una palabra en lugar de una piedra. Que también es como muy buena frase, pero no la dijo Freud, pero más o menos en El malestar de la cultura se puede entender esta idea de generar como una barrera al acto y la cultura. Entonces, o sea, Freud estaría de acuerdo quizás con esa frase. O sea, hay un momento en donde esta turba iracunda decide no ajusticiar por piedra y hacer un juicio y asumir que aunque sea injusto hay una convivencia y hay una ley a la que vale la pena estar sometido. Esta imagen es justo de un momento que se llama la lapidación de San Esteban. Así que este concepto de lanzar palabras en vez de lanzar piedras continúa. Incluso la palabra debate. Daniel Meleo siempre habla de eso, ¿no? Que odia el concepto de debate que tiene en su raíz esta cosa de molerse como a palos con palabras, ¿no? Usar las palabras como garrotes, el bate. Así que cuando se debate, sí, se está como hablando y es un paso social, culturalizante mejor que darse a batazos, pero es usar las palabras como bates. Así que, haciendo esta analogía entre las eras de la vida de un ser humano contadas por Shakespeare y lo que serían las edades de una civilización, la primera edad que no marca estas 7, o sea que por eso la puse en el lugar 0, sería la era de la cuna, que hace referencia a los sitios en donde los datos arqueológicos entienden que surgió como la civilización. Y es otra vez una búsqueda, no sé si absurda, pero una búsqueda que impondría ese momento en donde, bueno, estuvimos hablando todas estas clases, ¿no? Esta cosa de buscar por un origen y sería el surgir de la civilización. Y sin embargo, más o menos hay como una respuesta y este consenso de que si bien no hubo una única cuna de la civilización, algo pasó en el creciente fértil en la Mesopotamia y en Antiguo Egipto, y ahí en esta región algo empieza a ocurrir por primera vez en cuanto a la organización humana, y en los libros y en las enciclopedias se dice de que la civilización empieza por acá. Así que en este lugar de la Mesopotamia, en donde empiezan a estar esos nombres que ya no se empiezan a ser reconocidos: Egipto, el Fayum, Luxor, y después más abajo las distintas regiones, es a donde aparece. En los libros de historia muy de nuestra época siempre aparecía Egipto como la primera civilización, y aparece un lugar común, que es el que vamos a recorrer en esta primera parte donde vamos a hablar de las cunas de la civilización, que es el Nilo, la importancia del Nilo. Lo que ven acá todo verde es el trayecto del Nilo, acá está el Fayum y acá se abre y acá está
el Cairo y toda la capital de Egipto. Desde arriba miren cómo se ve. Así que circuló por todos lados esta idea de que Egipto es el regalo del Nilo. Esa frase que sigue hasta el día de hoy como un eslogan de lo que es Egipto, la origina Heródoto. Esta frase, Egipto es un don del Nilo, fue acuñada en su libro que se llama Historias, o sea, él es el padre de la historia occidental, y cuando él visita Egipto, queda profundamente impresionado por la importancia del río Nilo para la vida y la prosperidad del país. O sea que como gran historiador o como primer historiador, no solamente percibe la importancia del Nilo, sino que arma una narración, arma una historia alrededor de que esa cultura florece a ese grado por la existencia y la convivencia con el Nilo. Y se empieza como posteriormente a llamar una especie de teoría hidráulica de las civilizaciones. De todos los países que conocemos, este es el que presenta las mayores maravillas, dice Heródoto. Y segundo lugar de muchas maravillas es la civilización que aparece entre los ríos Tigris y Éufrates. O sea que siempre que aparecen estos grandes ríos, aparece entonces las grandes civilizaciones. En la India, el Indo y el Ganges, y en China, el Huanghe y el Yangtze, como también dos grandes ríos, nace una civilización. Este personaje que ven acá, Arnold J. Toynbee, dice que la frase las grandes civilizaciones surgen al margen de los grandes ríos es lo que él termina como de estampar en su libro Estudio de la Historia. Y él analiza el seguimiento y el desarrollo y el declive de todas las civilizaciones y trata de sacar entonces esa idea de explicación, ¿no? Como una especie de determinismo hidráulico que teniendo entonces grandes masas de agua, a esas orillas salen las civilizaciones. Acá tenemos el río Nilo. José Ortega y Gasset dice, las grandes civilizaciones no han surgido en los grandes ríos, sino que han nacido en los países más inverosímiles. Las civilizaciones nacen y se desarrollan donde se combate y no donde se vegeta. Este filósofo y ensayista español es el exponente de una teoría que se llama perspectivismo y de la razón vital e histórica, y dice que no hay una razón pura y está situada en el movimiento que se llamó novecentismo. Dice, el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. La piedra es piedra, el tigre es tigre, el rosal es rosal, pero el hombre no es hombre de una vez y para siempre, sino que ha de estar haciéndose hombre. Así que Ortega y Gasset empieza como a entender una perspectiva del comportamiento de las civilizaciones humanas independientemente de un determinismo de la naturaleza. Él dice, lo que llamamos naturaleza del hombre es solo el pasado del hombre, lo que ha sido, no lo que es ni lo que será. El hombre es una realidad hecha de posibilidad. El hombre, en fin, no es lo que le pasa, sino lo que hace con lo que le pasa. Y acá podemos ver en Egipto estas tablillas que están siendo anotadas y esta idea entonces de comprender o poder reconstruir una civilización como Egipto es, además de los hallazgos arqueológicos, la capacidad o la posibilidad o lo que hizo Egipto con su sistema de cultura, que es anotar su historia. Pero no solamente anotar, sino anotar y editar. Pero a veces hasta incluso editando cometían algunos fallos o se editaba lo editado y era muy común que los anales de historia egipcia y las distintas sucesiones de dinastías editaran la historia hacia atrás, pero una dinastía que venía recomponía esa historia y esta idea entonces de dejar un registro histórico también es parte por lo que la civilización egipcia es tan reconstruible hasta el día de hoy. Y quizás también porque dentro de su método de escritura también existía también esta capacidad de describir con estas imágenes como tan descriptivas las acciones y la vida cotidiana. Ortega y Gasset dice, la civilización es un mundo artificial que el hombre ha construido sobre el suelo de la naturaleza. La civilización es, ante todo, la voluntad de convivir. Y ahí entonces aparece ya como descripta esta manera como de verlo. Pero Martha Satoshi tenía sobre esto como una idea como mucho más pedagógica. Empezaba como a explicar esto mismo, las distintas civilizaciones que sí crecieron a los márgenes de grandes ríos, y después preguntaba como medio desafiante
dónde estaba la civilización que debería, por hidrografía, estar en el Tigre, ¿no? Porque es un delta, es un gran río, o a los márgenes del río Hudson en Estados Unidos, o en el Amazonas. Debería ahí haber alta civilización. Y yo una vez, medio en broma, en ese momento se empezaba a construir, ya se estaba construyendo Nordelta, y levanté la mano y digo, pero quizás es una civilización que se está tomando su tiempo y se esté desarrollando. Mirá Nordelta. Y ahí, bueno, no le causó mucha gracia en ese momento, ¿no? Pero bueno, quizás también lleva como su tiempo y los grandes ríos terminan dando civilizaciones. Y hablando de cunas, Moisés es el que da nombre a esta tipología de cunas y es abandonado también en el Nilo. Así que podemos pensar de que sí, el Nilo es ese lugar en donde fue aprovechado por el ser humano las inundaciones para cultivar y la tierra fértil, pero también a nivel como mitológico, el Nilo es a donde se tiró a este futuro patriarca súper importante y se transformó luego en lo que fue. Así que bueno, con cunas y ríos hay muchas historias. Si quieren profundizar en... mira eso. Me estoy poniendo con el Gabriel Joven. Esta es la tercera o cuarta clase sobre Moisés. Acá estaba con el otro micrófono que les digo que sentía que se escuchaba mejor. Y ahí, bueno, hablamos mucho sobre Moisés. Así que aparece esta idea. Incluso en Wikipedia aparece esto de The Cradle of Humankind. Esta idea de usar la metáfora de la cuna de algo. Y en este caso se refiere a un lugar muy específico que cobró como ese nombre y queda en Sudáfrica. Y uno puede visitar la cuna de la humanidad, este lugar en donde aparecería como por primera vez un homínido que desarrolla humanidad. Y acá es el terrible museo que le armaron en Sudáfrica. Es un espacio ahí cuidado por el World Heritage Site y todo eso. Pero si pensamos cuál sería la cuna de la civilización, también entramos en un artículo de Wikipedia que trata como de hablar de toda esta complejidad y sin embargo arranca con Mesopotamia, Egipto, India, China, Afroeurasia y ahí se mete con el viejo mundo, Perú, los Olmecas, México, como que bueno, los va ordenando de esa manera. Acá podemos ver una imagen aérea de Ur, una antigua ciudad en el sur de la Mesopotamia. Originalmente estaba localizada cerca de Eridu y de la desembocadura del río Éufrates, en lo que hoy sería el Golfo Pérsico. Y particularmente de Ur lo que vamos a revisar es eso que ven ahí, que es el Sigurat. Sigue Ortega y Gasset. La infancia de las civilizaciones es un periodo frágil, donde las fuerzas que la impulsan hacia adelante son las mismas que pueden hacerla caer en la anarquía si no se doman. Así que ahora si entramos en, esto fue el cero, hablar de cunas, ahora vamos a hablar de la era de la infancia de la civilización. Recuerden que la metáfora de Shakespeare era que nace berreando y vomitando en los brazos de la nodriza. Así que tenemos una precivilización o una civilización en su estado de infancia que babea, es vulnerable, depende de los caprichos de los ríos y el clima, y como un infante depende de sus cuidadores, está como a cierto merced de la naturaleza. Así que es una manera bastante, no sé, para mí sugestiva, ¿no? De pensar que todas esas civilizaciones tuvieron, igual que un niño muy indefenso, prematuro, como todos los seres humanos que nacemos, esta posibilidad de ir para cualquier lado. Acá podemos ver algunas imágenes. Este es en una cueva en el Sahara, cuando no era un desierto. Y podemos ver eso, ¿no? Estas son como las pinturas rupestres más marginales que encontré, ¿no? Las menos comentadas. Esto es en Argelia. Y podemos ver como unos niños que están siendo tirados para arriba, ¿no? Como en unas figuras como entre danza. O acá también podemos ver como una danza alrededor de toros. También este juego medio de jardín de infantes de sacar poner las palmas en la cueva y buscar los negativos. Esta es en Egipto. Y miren esta, qué increíble. Bueno, esto es una caída. Es un lugar que se llama Cueva de los Nadadores del Desierto, porque se cree que se están como nadando o buceando, pero podemos interpretar lo que querramos. Pero sobre la caída, Jung escribió y sugirió que la caída es un sueño arquetípico, un sueño que tienen en común todos los seres humanos. La idea es increíble cómo lo escribe, porque
no dice que es como, bueno, es un sueño arquetípico que todos sintonizamos. Él dice que hubo un primer homínido que se cayó de un árbol y murió. Pero tuvo tiempo durante esa caída de generar, yo lo diría ahora, el campo mórfico de la caída, y ese sueño que soñamos es un sueño heredado de alguien que cayó, de ese ser primigenio. Así que podría tener sus raíces en la experiencia evolutiva de nuestros antepasados primates. La idea es que el miedo a caer de los árboles es una experiencia potencialmente mortal para nuestros ancestros arbóreos que han quedado grabada en nuestro inconsciente colectivo. El sueño de la caída es un fenómeno típico de la infancia y parece ser un remanente de un recuerdo racial arcaico. Eso es literal lo que dijo Jung. Repito, el sueño de caída es un fenómeno típico en la infancia, parece ser realmente un recuerdo racial arcaico, ¿no? La palabra racial ahí vendría a ser como especie, ¿no? Así que como especie, en un momento el temor de la caída está viene como pregrabado, ¿no? También es un poco esa pelea que después tiene Jung con Freud, que sería esa posibilidad de que vengamos como con algunas experiencias precargadas, no instintos, sino como esta cosa de un inconsciente colectivo. Bueno, acá hice una imagen de esa caída. La caída simboliza el peligro de la regresión a un estado primitivo de la psique en donde los instintos pueden tomar el control. Esto ya sería como interpretación, ¿no? Así que cada vez que se despierten después de haber tenido el sueño de caída, una posible interpretación es que tiene que ver con sentir que esos instintos podrían estar como pidiendo permiso para tomar el control. Estos sueños de caída a menudo ocurren cuando el paciente se aferra a convicciones infantiles, ambiciones que han superado su capacidad o actitudes que los mantienen en un estado de falsa seguridad. Esto es un cuadro de Rubens que está con el sueño de Jacob, que es este sueño que son ángeles bajando y subiendo por una escalera. A veces aparecen representados como una escalera espiral o una escalera mecánica, la hace Blake, pero en este de Rubens es más como una especie de caída y ascenso muy parecida, ¿no?, al sueño, y van cayendo y subiendo ángeles, pero no se sabe quién está subiendo ni bajando. Este sueño entonces es el sueño que tiene Jacob en el desierto, y lo particular es que, según cuenta la Biblia, la piedra que usó de almohada se transformó en la primer piedra para construir el primer templo y es en algún punto la piedra fundacional de la civilización de hebrea, ¿no? Como que es esa primer piedra, y cristiana también, pero esa almohadita, o sea, está cargada con ese sueño y se transformó en eso, ¿no? Y esa idea de una piedra casi como un menhir, ¿no? Es una piedra que se transformó en esa piedra basal. Acá tenemos en Egipto una escultura de alguien durmiendo y se ve también esta extraña apoyacabeza almohada. No traje otra imagen más, pero es como que son como unos apoyacabezas que a veces son de madera o de piedra y tienen esa curva y bueno, hay muchas figurillas de vida cotidiana que muestran estas almohadas. Y esto que ven acá de 5000 años antes de Cristo es una posible cama. Hay mucha especulación al respecto. ¿Se acuerdan de Cataloniuk? Les había mencionado este yacimiento arqueológico en Anatolia, que después de varias excavaciones se encuentran estos conjuntos habitacionales que reconstruidos tienen esta apariencia. Estas son las camitas, pero debajo de las camas se comprobó que había yacimientos de muertos. Así que la gente dormía con sus antepasados debajo, ¿no? Es terrible, imagínate que uno duerme en una cama y abajo está su abuelo, su padre. Que es en realidad lo que pasa siempre, ¿no? Como que debajo de nuestra almohada están todos nuestros antecesores fallecidos. Así que bueno, estos burials of the dead siempre aparecen debajo de las casas y aparecen también puestos en algunas posiciones. Pero bueno, la casa es así. Acá hicieron como un diorama que muestra cómo sería, ¿no? Esto estaría cubierto y acá estaría el espacio de dormir. Y como verán, las decoraciones parecen como una cabaña de Villa Gesell, como medio hippie, pero están así literalmente reconstruidas. ¿Se acuerdan que yo les puse un manto de sopellas alrededor de Melart, que era este gran interpretador de este yacimiento arqueológico, pero se comprobó que era bastante cierto, que
estaban en bastante buen grado de conservación, y esta llamada The World Oldest City habilita un montón de cuestionamientos sobre si las ciudades devienen de lo que se llama la revolución agraria, o sea, que los seres humanos dejen de ser cazadores recolectores y se vuelvan agrícolas, pero no. Resulta que hay ciudad previa a la agricultura, y que los cazadores recolectores vivían en grandes complejos de cosas que podríamos llamar ciudad. Así que acá está Melart en ese hallazgo arqueológico. Y lo extraño es que para nosotros quizás no sería ciudad porque no tiene la apariencia de estas calles, y es como todo un bloque de casas, ninguna tiene puertas, todas entran por un agujero en el techo y tienen como esta configuración. Y en un momento se pensaban, o se puso la palabra, que eran palacios, porque no veían la posibilidad de que todos vivan de una manera igualitaria y que todas las habitaciones sean iguales, y no, luego se comprobó que era la manera en la que se vivía, ¿no? Y también estos autores que yo siempre traigo del libro The Dawn of Everything se la pasan poniendo fichas alrededor de que durante mucho tiempo hubo culturas que trabajaban alternativamente entre sistemas, vivían en sistemas igualitarios y alternaban con sistemas más totalitarios, y que la humanidad fue alternando y eligiendo muchos sistemas políticos de manera como pendular o no, o de manera como eligiendo una cosa u otra. Así que en esta región se empiezan a encontrar también estas figuritas que durante mucho tiempo siempre se les atribuía o un poder de talismán mágico para propiciar, siempre se les daba como una utilidad o religiosa o religiosa, sí, o de superstición. Y lo mismo las figuras de estas diosas madres, ¿no? Que establecían estas hipótesis de tratar de interpretar esta sucesión entre un matriarcado que es interrumpido por una horda patriarcal que vino a cambiar esos sistemas de vida. Hoy está como, nada, es más como una pregunta: ¿cuál es el significado de estas figurillas? Y si todas las culturas que las desarrollaron estaban inspiradas en el mito único de una gran diosa madre o eran derivaciones. Pero también se ven eso, ¿no? Situaciones de vida cotidiana y nuevas hipótesis que hablan directamente de cosas que hoy llamaríamos como erotismo o pornografía. Como que las figurillas tenían como ese mismo rol que tenemos ahora de producir imágenes que convoquen ese tipo de sensaciones. O juguetes, ¿no? Como que son hipótesis que también empiezan a circular con fuerza, ¿no? De que las sociedades antiguas tenían como el mismo nivel de humanidad y la misma paleta de emociones y energía puestas en sus manifestaciones, así que así como nosotros como sociedad invertimos un montón en entretenimiento, paveo, cuidado y todo, también había gran producción de ese tipo. Así que todas estas primeras hipótesis de cosas rituales, cosas que tienen que ver con contabilidad o con no sé qué, empiezan a ponerse en juego. Bueno, acá tenemos una vista aérea de un yacimiento en Rusia. Miren lo que es el layout de esta ciudad. Y tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado en la clase pasada sobre los mamuts. Dentro de este yacimiento, en un momento pensaron que era un osario, un lugar en donde terminaban de coleccionar huesos de mamut. Luego se dieron cuenta de que muy fácilmente podían armar como rompecabezas estos y darse cuenta de que tenían una configuración. Y eran, bueno, acá hay un diagrama terrible que muestra esqueletos humanos cazando esqueletos de mamuts, pero es esta construcción. Incluso yo aventuro que era mucho menos deficiente, ¿no? Como que las pusieron y como, más o menos, pero si ya tuvieron esta capacidad de acumular y de entender, no les costaba nada entender que la simetría o terminar de acomodar bien las cosas hacía más eficiente. Y de hecho, en un momento había encontrado y estuve horas buscando reconstrucciones en 3D de casas hechas con osamentas de mamuts que eran como mucho más simétricas y en algún punto ordenadas, y no las encontré. Pero bueno, nos hace bien sentir que tenían este sentido, ¿no? De estético. Pero sobre todo esto, miren, Mohenjo-Daro, actual Pakistán, es la ciudad más grande de la Edad de Bronce. Pero eso, ¿no? Si nosotros vemos estos saltos, ¿no? De vivir en esto a de golpe trabajar geométricamente el orden del espacio y todo, es como que, bueno, nos perdemos esa posible transición en donde la construcción de cabañas o de tiendas y de todo tenían como el mismo nivel de sofisticación. Esto que ven acá es un instrumento para sellar y dice: Señor de los animales que son visibles,
Y aparece un rinoceronte, un elefante, un tigre y un cebú. Esto es como una especie de sello cilíndrico que sirve como para deslizar arriba de una tablilla y generar eso. Y este es muy famoso en Mohenjo-Daro y Jarapa y aparece con... Algunos llaman eso, ¿no? Como si fuera un emperador. No se sabe, pero es casi el que armó el arquetipo del cavernícola, ¿no? Cuando apareció esto empezaron a circular estas imágenes de que en la antigüedad se usaba esto de tener un solo bretel. Acá hay algunas imágenes de este. En Irak aparecen estas figuras. Y para seguir viendo así como civilizaciones, los mayas, esta es una civilización muy lejos de los grandes ríos. Ahora está cubierta como de esta jungla, pero podemos ver una imagen infrarroja que nos muestra cómo sería el complejo de esta civilización. Y esto es como nuevos escaneos. Esto es 2023. Se dieron cuenta de que no es como una pequeña concentración en una lomada, sino que se extendía y que todavía sigue enterrado bajo la jungla toda esta civilización. Los mayas tenían estas figuritas que tenían estos atuendos. Esto como para ver eso, ¿no? Como lo más extraño de cada una de las civilizaciones. En Irak aparecen estas figurillas y en Irak también este tipo de juguetillos. Esto es de 2900 años antes de Cristo y es lo que están viendo. Es como un juguete con ruedas. Quizás estos no son más conocidos. Esto es justo del año 0. Esto es Grecia. Muchas veces de acá sale esta cosa del caballo de Troya, ¿no? Pensándolo como una especie de vehículo con ruedas. Estos son aztecas. Y la pregunta siempre aparece por qué los imperios o las civilizaciones americanas precolombinas o preconquistas no habían desarrollado la rueda. Y sin embargo tenían juguetes que tenían sistemas como de ruedas. Y hay como un montón de hipótesis. Algunos dicen que no tenían animales de tiro, entonces eso limitaba el uso práctico de la rueda. Algunos dicen que como se desarrollaron generalmente estas civilizaciones en terrenos montañosos o selváticos, generar carros a ruedas hubiera necesitado generar una red de caminos, y generar una red de caminos no les pareció como sí a otras civilizaciones. Pero bueno, siempre es como una pregunta, ¿no? ¿Por qué llegaban a la rueda con aplicación juguetito y no como aplicación de transporte tecnológico? Algunas hipótesis. Los antiguos mexicanos conocían el principio de la rueda como lo demuestran sus juguetes, pero no aplicaron estos usos, y eso refleja más bien una elección cultural que una limitación tecnológica. Y es muy fuerte eso, porque si lo pensamos de esa manera, podemos pensar otra vez, ¿no? Cómo una civilización puede elegir o no iterar sobre una tecnología, ¿no? Y uno podría pensar ahora, sobre todo yo estaba pensando, ¿no? Como los avances en inteligencia artificial como inevitables y esta postura que tiende como a entender una aceleración inevitable, y de golpe esas voces que yo siempre escuchaba y decidí no escuchar, que tenían que ver con tenemos que parar por lo menos 5 años o desacelerar tecnologías, y yo sintiendo primero, no, esa intriga medio aceleracionista de ver qué pasa en ese mundo, pero por otro lado entendiendo que sí, que muchas veces las civilizaciones eligen frizar tecnologías. Y algunas hipótesis. Falta de necesidad percibida. Algunas son que las sociedades americanas habían desarrollado sistemas que ya eran muy eficientes sin la rueda. Por ejemplo, emplear un montón de personas en llevar las cosas y cargarlas. Y segundo, que la ausencia de rueda en usos prácticos entre los antepasados no indica una falta de ingenio, sino una adaptación brillante a las condiciones geográficas de recursos disponibles. Bueno, eso no sé tanto. Roxana Dunbar Ortiz dice: la narrativa de la falta de la rueda en América ha sido utilizada históricamente para perpetuar mitos de inferioridad tecnológica. Es crucial reevaluar estas perspectivas desde un punto de vista decolonizador. Bueno, ella, además de ser historiadora, es activista, escritora, feminista. Y en cuanto a su madre, ella cree que era de un origen mixto y por eso entonces se entiende como que además de su propio desarrollo académico, hay algo de adentro que le permite, por ser tener sangre de esos antepasados, poder como interpretar la historia.
Esto que ven acá es la rueda de las marismas de Lubiana, alrededor de 3150 años antes de Cristo. Y es la rueda de madera fechada por radiocarbono más antigua del mundo. O sea que esto vendría a ser la Ur-rueda hasta que no se encuentre otra más antigua. Está en Eslovenia y es uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad por su gran utilidad en la elaboración de alfarería y luego en transporte terrestre y como componente fundamental en las máquinas. Así que en Eslovenia se jactan de ser la cuna de la rueda y de hecho tiene una estampilla que demuestra como que, bueno, esa rueda que después se comprobó que servía para un carruaje de tiro. Y la tienen ahí como recontra conservada. O sea que este es el eje y la rueda más antigua de la historia de la humanidad. Pero también podemos ver que en algunas representaciones vemos carruajes con ruedas. Esto es una rueda de carruaje en Ur. Así que vamos a entrar a 2, la era del aprendizaje. Les mostré en la primera clase, o sea, en el prólogo, esta página que se llama Calculating Empires, que dice cómo entender el funcionamiento de la tecnología y el poder en nuestra era. Nuestros sistemas tecnológicos son cada vez más complejos, interconectados, automatizados y opacos. Las instituciones sociales, desde la escuela a las prisiones, se están convirtiendo en industrias de datos, incorporando formas omnipresentes de captura y de análisis. Es un proyecto de estos dos. Y dicen, si queremos hacer frente a los retos urgentes de la época contemporánea, incluidos el fascismo tecnocrático, la catástrofe climática, las guerras coloniales y la desigualdad de la riqueza, tenemos que lidiar con la naturaleza entrelazada de sus historias. Para tener un futuro, primero debemos enfrentarnos a nuestro pasado. Y armaron este sitio increíble, que es una especie de infografía de el desarrollo de cómo la tecnología está entrelazada con el poder y se llama Calculating Empires porque funciona como una especie de calculadoras. Así que es una visualización de esa investigación que hicieron a gran escala y explora la coevolución de las estructuras técnicas y sociales a lo largo de 5 siglos. El objetivo es situar el periodo contemporáneo en una trayectoria mucho más larga de ideas, dispositivos, infraestructuras y sistemas de poder y rastrea las pautas tecnológicas del colonialismo, la militarización, la automatización y el encierro desde el 1500 para mostrar cómo estas fuerzas siguen subyugando y cómo podrían deshacerse. Al rastrear los términos de los caminos imperiales, Calculating Empires ofrece un medio de ver nuestro presente tecnológico en un contexto histórico más profundo. Bueno, después acá está como el link para que lo vean, pero quiero hacerles un zoom en una parte, que es cómo empiezan su calculadora de imperios. Y lo hacen empezando en el año 1500. Lo cual ellos deben tener sus razones y, digamos, son más de coloniales que yo y lo que sea. Pero me parece, bueno, también igual sería como ya mucho más complejo este gráfico de lo que es. Pero empezar en la genealogía en el 1500 parece como caer en esta trampa de perpetuar la narrativa de que ignora esos milenios de desarrollo tecnológico antes del 1500. Ya sea como en Europa, como en estas civilizaciones más ancestrales que empiezan a ser cada vez más exploradas. Pero bueno, en algún lado tenían que empezar, no estoy criticando, diciendo, ajá, porque es buenísimo el proyecto que están haciendo. Pero bueno, miren cómo empieza acá. Empieza como una gran muerte, un mandato y colonialismo europeo como el momento en donde empieza lo que ellos llaman estos imperios llevados adelante por la coexistencia y la coevolución de la técnica. Este es el libro que les estoy sugiriendo desde que empezamos el curso. Lo encontré en castellano y lo puse para que lo puedan descargar. Y una manera entonces de entender que en su mirada sobre lo que pasaba en América antes del colonialismo y después, o sea, se mete inmediatamente en esta idea de que hubo una confederación iroquesa, que eran los pueblos norteamericanos aborígenes, que empezaban a desarrollar muy rápidamente una mirada crítica a la vida europea y que muchas veces viajaron a Europa y volvieron y hacían como un relato que luego los propios europeos nacidos en América empezaron a llevar a Europa y hablan de que muchas de las ideas de la Revolución Francesa o ideas de las democracias tienen que ver con
esa especie de espejo de una otredad que le pusieron adelante los pueblos originarios. Bueno, lo expliqué re mal, pero es como una de las cosas muy importantes de este libro. Y si nosotros nos ponemos a pensar este imaginario y este desconocimiento, acá tenemos las ruinas de Machu Picchu, construido 760 años antes de Cristo, pero antes también habían existido ocupaciones en este espacio que, si bien no construyeron piedra por piedra, ya estaban como ubicados en estos espacios. Pero muy cerca de ahí está Pisac. Me pasó cuando visité Machu Picchu, que era como, bueno, medio uno de los objetivos centrales de haber estado por ahí. Y en un momento, bueno, antes había que pasar por acá, por Pisac, pero les aseguro que este lugar fue mucho más choqueante. Sobre todo la escala y caminar por ahí, y también dar cuenta de que lo que estaba viendo era una especie de máquina de cultivo, una especie de, según las cosas que dicen, como unas terrazas de manipulación genética de cultivos. Y estar realmente ahí da esa idea de estar en una máquina, no de estar en una ciudad o en un espacio. Así que si llegan a ir a Perú, además de ir a Machu Picchu y todo, presten atención a esta parada en Pisac, o vayan antes o vayan después, porque es increíble. Fue hecha durante el mandato de Pachacuti. Acá lo tenemos como emperador. Y acá podemos ver los españoles dando cuenta de los cultivos originarios, por ejemplo, los de las papas. Y si uno quiere, ¿no?, llevado al revés, uno puede pensar que la tecnología que hizo que subsista Europa tuvo que ver con una tecnología producida en América. Acá tenemos entonces cultivadores de papas. Pero creo que donde más se cristaliza es en este cuadro de Van Gogh, en donde aparecen los comedores de patata y representa esas hambrunas que vendrían más adelante en Europa, en donde realmente una tecnología americana termina como salvando lo que quedaba de una civilización. Y el cuadro aparte se llama Los comedores de patata. Siempre me encantó y me pareció muy perturbador este libro. Este cuadro de Van Gogh lo vi por primera vez en un libro que llegaba por entregas que mi madre me compraba, que se llamaba Entender el arte. Y el título de esta pintura era Los comedores de patata. Y me alucinaba siempre esta idea de que es una familia, es un chico, una madre, todo, pero cuando comen patatas se transforman en eso. Y a lo mejor me llamaban a comer y había papas fritas y eras un comedor de patatas, como que te definías por lo que comías. El Códice Mendoza, este códice que trata como de registrar aquellos códices originales que fueron quemados durante la conquista, pero que están hechos con esta función de describir una civilización para ser entendida por los colonizadores. Y sin embargo, cuando uno lo ve, detecta todo esto de la tecnología. Esto lo muestro como para justo contrastar con esta página que es Calculating Empires, que arranca en el 1500, y estos códices no solamente hablan como de esta tecnología, sino que hasta el propio diseño de los códices parece ser una infografía, ¿no? En donde, de hecho, está en español. Este link que puse acá es fundamental. Ver, leer, está todo el códice sumeable bastante al infinito, y además los textos que están acá, que están en español, se pueden leer del natural o superponerle como el texto escrito. Miren esta página. En esta sección del Códice Mendoza describe la ceremonia de nacimiento y la trascendental decisión que los padres toman sobre el futuro de su hijo. Seguirá el camino sacerdotal en el Calmenac, donde se entrenaba a los niños y a las niñas para ser sacerdotes o sacerdotisas, o el sendero del guerrero, el Tepochali, en el cual se enseñaba habilidades de combate a los niños y donde a ambos sexos se les enseñaban los rituales de canto y baile obligatorios. Bueno, entonces el folio este está como ilustrando ese momento, pero casi como si fuera una infografía en movimiento. Acá vemos a la mujer parista o la mujer paridora, y acá aparecen como todas estas líneas de puntos, ¿no? Desde la cuna se pasa como todo este proceso, y acá llega esta, que es la partera. Acá están como los otros hermanos, y en este momento acá se puede ver este momento de la decisión. Acá está la progenitora y acá está... No, acá dice la madre, y este vendría a ser el padre, y acá está el niño, la criatura, en su cuna,
Y acá podemos ver que o puede ir para el lado sacerdotal o para el lado militar. La criatura en su cuna que ofrecieron sus padres en la mezquita, ¿no? Como que esta idea de que los españoles, todo lo que era un templo no cristiano era una mezquita. Y acá también se ve otra cosa que es increíble de estos códices, que muchos de los personajes cuando hablan se les hace esto, que es como hablar, ¿no? Casi como un pensamiento de en el aire este rulito. Y me hace acordar bastante al libro de Todorov, que se llama La conquista de América, el problema del otro. Este libro debería ser ese libro como de lectura obligatoria en los secundarios. Es como muy amable, muy claro, y soluciona muy bien los problemas que tiene que entender un argentino o alguien nacido en América sobre la conquista de América. Se centra entonces en algo como muy específico Todorov, y es que la primera reacción espontánea frente al extranjero es imaginarlo inferior, puesto que es diferente de nosotros. Ni siquiera es un hombre, o si lo es un bárbaro inferior. Si no habla nuestra lengua, es que no habla ninguna, no sabe hablar, como pensaba todavía Colón, que en sus primeras cartas decía, gente no sabe hablar en esas primeras observaciones. Todorov es un lingüista, filósofo, historiador, crítico y teórico literario. Y en un momento del libro lo explica como varias veces de manera distinta. Y acá se los voy a leer de manera como cita, pero no sé si se termina de entender si no lees el libro completo. Dice: la victoria de los españoles sobre los indios se debe en gran parte a su superioridad en la comunicación humana. Pero esta superioridad, a su vez, viene del hecho de que Cortés, aunque no sepa nada de los indios, sabe muy bien cómo funciona la comunicación en su propia sociedad. Lo que él describe es una diferencia en esta idea de la otredad, y él desarrolla que los pueblos originarios de América tenían la capacidad de comunicación con el mundo. Y esta comunicación mundo, a veces directamente es comunicación guión mundo, es como una habilidad para entender la naturaleza, los animales, los fenómenos naturales, humanos, y tener como una especie de comunicación muy perfeccionada sobre todo eso. Y dice que los colonos españoles que llegaban tenían desarrollada la comunicación interpersonal. Y dice que esa diferencia en el choque como de esos dos tipos de comunicaciones hace que ganen los españoles o que venzan. Y uno cuando lo lee empieza a entrar un montón de vectores de lugares comunes, como bueno, ¿y qué papel jugaron las enfermedades, o el manejo de la pólvora, o el manejo, o no sé, o la propia crueldad intrínseca, lo que sea? Y todo Todorov lo va haciendo entrar en un entramado en donde todas tus posibles respuestas o tus propias preconcepciones empiezan como a establecerse en esos canales. Y el problema es como ya no la conquista de América, sino la relación con el otro en todo sentido. Así que es un libro que habilita hablar de eso, pero habla de algo mucho más profundo. De hecho, es medio el primero en terminar de poner un nombre a esta filosofía de la otredad, y Marta siempre lo traía. Lo traía de una manera muy rara porque le hacía decir a Todorov un montón de cosas que quería decir ella. Y me pasó varias veces que leyendo a Todorov aparecen un montón de cosas que termino de completar con ideas que eran más propias de Marta, que siempre estaba muy interesada en este tema de la otredad. Y aparece también una idea muy dando vueltas, que es que la civilización ocurre por esa capacidad de generar excedentes. Como que este aprendizaje de domesticar plantas es el nacimiento de la necesidad de proteger esos excedentes y tener más tiempo de ocio, pero también aparece esta idea de que hay más tiempo dedicado a defender. Imagínenlo así, y así aparece en este libro de The Dawn of Everything, el origen del amanecer de todo. Dicen que esta revolución agraria no ocurrió como tal, sino que estos cazadores recolectores tenían periodos en donde plantaban cosas y hasta comían de las cosas que plantaban, pero tenían muy en claro que generar excedentes significaba o tener que cuidarlos o tener que cuidarlos. ¿No? Como que entre los propios saber que hay un montón de grano almacenado era una cosa muy antinatural, porque se podía seguir obteniendo o desplazarse a otra zona para seguir subsistiendo. Así que esta cosa muy de no sentido común de lo que significa
generar excedente fue durante milenios trabajado transitoria, sí, de manera como pendular por esta humanidad. Así que esta manera de leerlo es sumamente particular, porque tendemos a pensar que ocurre una revolución agraria y que cuando la humanidad o las civilizaciones aprenden a generar un excedente agrícola, todo lo bueno viene, ¿no? Aprenden entonces a poder dedicarse al arte, se empiezan a estratificar entre personas que pueden dedicarse a otras actividades que no sean como la caza, la recolección o el cuidado, porque ya entonces aparece esta disponibilidad de excedente. Pero bueno, también aparece esta idea de que el excedente genera el tiempo que hay que dedicar a cuidarlo, así que la militarización o el Estado en cuanto a la punición del que agarra más de lo que le corresponde nace también ahí. Este personaje, Timothy Earle, es medio un exponente de todas estas ideas más cristalizadas. Dice, la complejidad social emerge cuando los grupos encuentran formas de generar y gestionar excedentes económicos. Su libro es que es cómo los jefes vienen al poder. Así que él tiene como esta idea de tratar de entender cómo empiezan a existir en la humanidad estas estructuras de poder económico y se va como a la prehistoria. Pero bueno, el libro es muy bueno porque se basa en evidencia arqueológica y hace como más preguntas. O sea, se llama ¿cómo se hacen los jefes van al poder? Pero no responde nada. El libro termina como generando más preguntas al respecto. Pero bueno, le da mucha bola a eso, ¿no? Esta idea de cómo alguien llega como a la categoría de jefe. Dice, los antropólogos definen a los jefes como representantes políticos de sus jefaturas que ejercen el poder bajo una autoridad heredada. Los jefes o jefaturas son formaciones políticas contemporáneas en muchas partes del mundo actual y los jefes continúan funcionando formal e informalmente en relación con formaciones políticas de otros tipos, protegen excedentes y se representan intereses. Pero bueno, la pregunta entonces es el urjefe. Porque si se hereda ese poder, ¿cómo por primera vez alguien cedió poder a otra persona? Y termina dando vueltas sobre esta cuestión Timothy Earle. Pero bueno, como sea, en un momento empieza a haber jefes y empieza la era de la expansión. Recuerden que está inspirada en el amante suspirando como un horno. Esta era de la expansión, ese momento en donde las civilizaciones dejan esa especie de aislamiento como parte de un sistema de defensa y empieza esta idea de entender un sistema más global e interconectado, el sistema mundo que se divide en áreas centrales, dominantes económicas, centros y periferias a ser explotadas o a ser asimiladas. Y esta expansión de una civilización a menudo implica la incorporación de otras áreas a su sistema mundo, alterando las relaciones de poder existentes. O sea que 4000 años antes de Cristo aparece esto de lo que yo hablé ya en unas clases, seguramente lo vieron, y es este descubrimiento de Leonard Woolley y Catherine Woolley, este matrimonio que en 1912 van a la colonia de su imperio y descubren la civilización de Ur. Y empiezan a encontrar que muchos de los escritos bíblicos de golpe empezaban a tener locaciones reales, ¿no? Así que es muy fuerte porque la ciencia avanza a un lugar en donde empieza como a dar evidencia científica de la religión. Muy fuerte ese momento. Pero hay como un golpe o un gran cachetazo civilizatorio, ¿no? Que Inglaterra, sintiéndose siempre como, bueno, el punto máximo de la civilización, descubre que en Babilonia, en estas regiones de Ur, ya había sistemas de manejo cloacal. Así que esta idea de que, no sé, en Inglaterra o en toda Europa hasta, no sé, creo que hasta el 1700 estaba eso del baldazo de aguas grises por las ventanas y tenemos entonces que hace 4000 años ya se había solucionado el problema de, bueno, nada, sí, el problema bueno, no sé, sí. Nada, la mierda, ¿no? Como tiene como ese poder, ¿no? De decir, mirá, ya gestionaban algo que a Europa le llevó su tiempo. Pero bueno, de ahí escriben ellos dos, pero bueno, termina firmado por él solo este tratado sobre Ur. Y acá está el Sigurat en 1929. Sí, ellos dos.
1929 se veía así el Sigurat, actual Irak, y cuando Saddam Hussein toma el poder, descubre entonces que nada, la región que estaba dominando tenía esta... fue el espacio de esta civilización. Obviamente que lo sabían, pero como que este método arqueológico es un método arqueológico imperial, ¿no? Y que empieza entonces a desarrollarse en todas partes del mundo este interés y esta capacidad de cavar. Pero había como varias vertientes y para este momento eligen la peor vertiente, que es no de la consolidación, sino de la recreación. Si vos encontrabas una pirámide como esta, el impulso era no solamente sacarla, hacerla emerger y consolidar lo que hay, sino reconstruirla con piedras más o menos del lugar o un poco más lejos. Así que el Sigurat de Ur fue rearmado a este nivel. Y es más, le puso Saddam Hussein un coso que dice Gestión Hussein con la caligrafía de este momento. Así que si uno visitaba hasta el 2010 iba a encontrar con este ladrillo. Pero ¿por qué no está más? Porque luego de la invasión de los norteamericanos y de los países aliados, en el derrocamiento de Saddam Hussein, entran y hay un momento en donde hacen como estas fotos, ¿no? Acá está pobre Saddam Hussein el día que lo encontraron. Así que bueno, esto es lo que soy. Y uno podría decir, no, ¿qué hacemos ahora? Por ejemplo, ¿no? Si sentimos que es una bestialidad ver como reconstruido de vuelta el Sigurat. Una podría ser desarmarlo, ir con unos arqueólogos, con arqueólogos y como tratar de volver a desarmar todo lo que está puesto nuevo y dejarlo viejo. Bueno, son preguntas, no tengo respuestas. Otra que también nos pasa con las desconstrucciones es que nuestra tecnología llegó a estos niveles, ya no son los dibujos de grandes artistas inspirados, sino que podemos maquetarlo, modelarlo o hasta construirlo a unos kilómetros de distancia y transformarlos en un parque. Acá hay algunas ilustraciones que todas le ponen más pisos, no sé cuál será la verdadera. Hasta un tiempo era esta la visión, pero ahora empiezan a aparecer y se dan cuenta que formaba parte de un complejo, de una ciudad mucho más amplia, y también acá hay otras representaciones. Pero bueno, las cosas que fueron excavadas en Ur se fueron llevadas a otro edificio que se empezó a construir en 1753, y es esto que ven acá, y es el British Museum. Así que hablando de imperios, Inglaterra arma no solamente esta expansión, sino también este entendimiento de que a su capital iban a llevar las cosas y estableciendo un método científico, salvarlas por el bien de la humanidad. Dentro de las cosas que encuentran ahí está el estandarte de Ur. La palabra estandarte es genial porque medio en un momento la primera hipótesis es que servía como una bandera de esas que portaban para ir a las guerras, pero se dieron cuenta que no era un estandarte ni a palos. Primero porque es más como un cofre o una caja que contenía algo, y tampoco ni siquiera tenía como un palo o algo como para llevarlo como estandarte, pero se terminó llamando el estandarte de Ur. Y este objeto es increíble porque es un gran narrador de historias, una especie de objeto narrador de historia. Miren qué incomodidad el British Museum a la hora de fecharlo. Acá aparece un montón de información y dice Acquisition Date, ¿no? Como que es el momento de adquisición. Y acá podemos ver, ¿no? La adquisición es el momento en donde, los están metiendo dentro de cajas y llevándoselos a Inglaterra. Pero también no podemos decir, se llevaron esto. Pero también tenemos que decir que estos arqueólogos desarrollaron los propios métodos que permiten datar y con este cuidado terminar de desenterrar con esta capacidad de producir información, ¿no? Acá es exactamente donde encontraron el estandarte de Ur. Y el estandarte de Ur tiene como dos lados. Uno que es el lado de la guerra y otro que es el lado de la paz. Así que podemos pensar que esta expansión está acá, en este momento en donde vemos una gran movilización de expedición militar. Y este momento de la paz, que vendría a ser el momento en donde se organiza la burocracia del acopio y del control. Pero también tiene dos lados más, que vendrían a ser los lados que tienen que ver más con la religión y con propiciar sacrificios al éxito de la guerra o a propiciar la paz. Así que aparecen esos animales
o esas escenas de sacrificio. Bueno, no voy a profundizar muchísimo porque es sumamente fascinante interpretar cómo cada una de esas líneas marca estas etapas civilizatorias de expansión. Solamente quiero atenderles a el nivel de detalle en la simplicidad. Podemos ver cómo están pisando con los caballos al enemigo, cómo están pertrechados los soldados y también esta voluntad de generar movimiento. No sé si movimiento, pero perspectiva de que están superpuestos. Y cómo armaron una especie de icono de las heridas. ¿Ven? Son como 3 hilos de sangre que salen de una raya. Y acá podemos ver los soldados. Algunos analizaron algo muy genial, que es que las narices de cada uno son distintos, dando cuenta de que es un ejército armado a partir de distintas etnias o de distintas etnias. Y acá están llevando los esclavos. Pero también miren cómo los están llevando. Acá aparecen otra vez eso que les digo. Y se sabe entonces que este es el gran emperador de Ur porque es más alto. Incluso en el pabellón del lado de la paz es tan alto que mueve como la tesela que estaría como cubriéndole la cabeza, ¿no? Y si se parara mide el doble de sus súbditos. Y además se ve que si bien él es el súbdito, el rey mayor, hay todos estos que son de una clase sacerdotal que también solían muy altos, menos altos y que están siendo atendidos. Pero, acá los ven, ¿no? Y cada uno es de un color distinto. Queda claro que es una especie de confederación armada y que cada uno está participando de ese banquete y observando. Y además de todo, están estos dos. Ella o él estaría cantando y él está tocando el arpa, ¿no? Y podemos ver entonces que parte de lo que significa la paz quizás tiene que ver con poder cantar la guerra o poder cantar la historia. Y que como tiene ese carácter oral, queda, bueno, en esa oralidad. Y la lira, entonces, acá lo vemos a Guley en el momento en donde encuentran la lira. Y se arma un encuadre muy extraño, ¿no? Con él que los está ayudando con esto. Y acá entonces está en el Museo Británico estas 2 liras. Se encontraron varias liras ahí. Y en un momento, en el 2003, durante los conflictos con Estados Unidos, hubo como un bombardeo y cayeron algunos misiles en el Museo de Irak. Y acá está el momento, ¿no?, de la toma. Este es el museo, ¿no?, de Irak. Y acá estaban los soldados. Esta foto es increíble en esta composición porque está como este soldado de piedra y atrás como los soldados del ejército en este momento, ¿no?, de recuperación de patrimonio. Así que hoy el Museo de Irak está reconstruido y aparecen estas imágenes en donde aparece como un orgullo decir qué bien que el patrimonio de la civilización que existió en esta tierra siga como estando con los artefactos ahí. Pero sin embargo el museo es un museo que es un invento británico. Así que si llevamos al extremo nuestro pensamiento decolonizador, quizás sea volver a enterrar las cosas. No sé bien, ¿no? Que desarrollen su propia idea de qué hacer con eso. Porque miren lo que es esta imagen. Están todos vestidos con la toga, no sé qué, y es como, sí, es como la repetición de un museo británico. Y están, bueno, nada, es un problema sin mucha solución. Pero miren la complejidad de la lira y uno se pone también a pensar, ¿no? ¿Qué artefacto iterado, ¿no? No es unas cuerdas atadas de un violín, sino que hay una caja de resonancia. Y la lira entonces aparece también en Atenas. La lira que tiene esta forma de ábaco, algunos piensan eso, ¿no? Que es el arco y flecha, pero también un instrumento de contabilidad y luego un instrumento musical, en el orden que quieran. Dicen que Hermes es el que entrega la idea de la lira, que es el dios de la retórica y el comercio a la vez. También aparece ella que se llama Polimnia, la de muchos himnos, que está asociada a los cantos sagrados y la poesía sacra. Es una de las musas. Inventa la danza y la armonía, la retórica y también el propio instrumento de la lira. Habla con la mano y con el gesto, lo que quiere decir que también que es la inventora de la pantomima y el ballet. Así que esta musa que ven acá es como todo eso al mismo tiempo. Esa es otra, es como la tríada de musas, están con Melpomene, que es la que canta, es la musa de la tragedia, embellece el placer de lo acústico eliminando su atractivo irracional.
es la inventora del bardito, de la oda o de la poesía lírica, de la épica y de la tragedia. Vendría a ser que ella es como la que sacó lo salvaje de la música y logró limpiar la pura narración de la epopeya y la tragedia. Y Erato es la tercera, que es la que elimina el deseo sexual, los elementos incontrolados y abusivos, y lo convierte en afecto y fidelidad. Es la inventora de los himnos, la danza, y también maneja la lira, pero también enseña geometría. Con las musas estás todo medio entremezclado, no es muy fácil ordenarlas. Incluso si van a Robert Graves, que es como el que arma la enciclopedia ordenada, las musas se superponen. Pero entre las tres podemos entender que una vendría a ser ese canto más instintivo, la otra arma narración y la otra le pone depuración y forma. Y ahí están las tres musas. Y estas musas son hijas de Mnemosine. Seguramente les suene, porque es la que personifica el almacenamiento y la recuperación del pasado, es decir, la facultad mental de la memoria. Vendría a ser una, no musa, sino una titánide. Se dice que Zeus gozó de Mnemosine en las colinas de Pierina durante 9 noches consecutivas. Y ahí nacieron entonces las 9 jóvenes de iguales pensamientos, que son las 9 musas. O sea que esta historia de Zeus con la titánide Mnemosine es la que da como a luz a todas estas otras musas. Otra vez, ¿no? Calíope, Urania, cada una es su mundo y sería, bueno, hermoso profundizar acá, pero no vamos a entrar hoy. Cada una de las musas es como un aspecto particular del quehacer artístico humano. Acá está una imagen de Mnemosine por Frederick Leighton. Descubrió los usos y el poder de la razón que le dio una designación para cada objeto que nos rodea por medio de los nombres que usamos para expresar lo que quisiéramos mantener en una conversación con uno. O sea que es la inventora de la atribución del lenguaje, pero en un sentido de no solamente ponerle nombre a las cosas, sino recordar el nombre que le pusimos a las cosas una vez. También se le atribuye el poder de traer cosas a la memoria y al recuerdo, el mneme, que poseen los hombres, y este es el poder que dio el nombre que recibió. O sea que, bueno, nada, es difícil, pero vendría a ser como nada, la dadora de la memoria. Y este cuadro es muy particular, no hay muchos de Mnemosine. Pensé que iba a encontrar un montón y tardé mucho tiempo en encontrar apenas 2, pero este me pareció muy particular cómo tiene suspendida la pierna. Obvio que bueno, de esa que tiene flexionada por arriba, pero queda como ese aire ahí. Otro titán, los titanes estaban antes de Zeus y eran como estos dioses muy poderosos que después fueron castigados. Y Atlas es el que sostiene la bóveda celeste. Vendría a ser hermano de Mnemosine. Y el castigo que se le dio es el de sostener el cielo, la bóveda celeste. Pero muchas veces aparece por también una confusión como el que sostiene el mundo, Atlas, ¿no? Incluso en la letra de Hey Jude aparece como cargar el mundo en los hombros, se transformó también en esta figura o en este tropos. Pero lo que lleva es la bóveda celeste. Y la palabra Atlas aparece por primera vez en este libro que ven acá de Gerardi Mercatoris, que se le ocurre hacer una compilación de mapas y quizás confundido por este tipo de imágenes, yo estoy seguro que es esta de Lucas Carnach, que nos muestra a Atlas sosteniendo como una esfera, se le ocurre que sostiene el mundo y bueno, y quedó, y esto entonces es un compilado de mapas, el primer atlas de mapas. Pero a él se le ocurrió ponerle Atlas porque es el que sostiene el mundo y su libro es el mundo, así que bueno, que viene como de ahí la idea. Y nombro esto porque en la otra clase vimos a Avi Warburg, este creador del Atlas Mnemosine, o sea, agarró el concepto de Atlas, pero deviniendo no del titán, sino como del compendio de las cosas de la cosa humana y Mnemosine por la memoria, y establece entonces esta manera como de pensar la historia a partir de ciertas correspondencias. Me da cosa hablar porque está Mariano enfrente que sabe un montón de Avi Warburg, pero solo lo voy a mencionar, ¿no? Y hace este proyecto que se llama Atlas Mnemosine, que por lo que me dijo él, que leyó el libro de Warburg, funcionaba no solamente como la creación de estos paneles, sino como una plataforma de hacer algo parecido a lo que estoy haciendo yo, que es trazar como una narración que va como
mostrando ciertas correspondencias visuales. Que incluso de las que están como publicadas, que son fotos del registro del original, acá hay como algunas reconstrucciones más contemporáneas. Hay otras como mucho más complejas en donde agarra como artículos de revistas o grabados contemporáneos y los relaciona con... Hoy lo vemos y todo nos parece como viejo, pero para verlo acá sería el equivalente de hacer recortes de revistas o copy-paste de cosas contemporáneas de internet y hacerlas coexistir con estas imágenes de la historia del arte. En sus viajes vino mucho a América y tiene como un libro que es este que se ve acá, en donde hace estudios sobre chamanes, sobre todo estuvo con la comunidad Hopi. Así que vamos a pasar a la era del conflicto. Inspirado, recuerden, en el soldado barbado que como el leopardo busca la expansión y el conflicto. Acá hay una imagen de los Hopi. Un soldado. Y tenemos entonces este conflicto que aparece como inevitable cuando hay un cruce de dos civilizaciones. Sobre todo en este sentido de pensar que la civilización tiene estadios, como lo que yo estoy planteando, y que si se cruza una civilización que esté en un estadio anterior, es equivalente a conflicto. Si está en un estadio igual, conflicto, y si está en un estadio superior, o sea, como que es inevitable que dos civilizaciones que se precien de tal iban a entrar en conflicto unas con otras. Hay una película de Griffith que es casi el generador del género western, o esta epopeya o esta épica alrededor de poblar hacia el oeste norteamericano. Y en esta película, que se llama The Battle of Elderbush, aparece este salvaje que rapta a un niño y a partir de ahí es como, bueno, la gran venganza o el gran ajusticiamiento de parte de unos colonos a estos pueblos originarios bárbaros. Acá lo vemos a Griffith dirigiendo su película. Y el cine americano es en sí mismo una civilización, si queremos, edificada en la capitalización del conflicto. Esto es medio una idea mía, no sé cómo la anoté. La mayoría de las películas americanas siguen la estructura clásica de conflicto y resolución, en donde un protagonista enfrenta obstáculos que deben superarse. Este modelo narrativo es efectivo para mantener la atención del público y es ampliamente utilizado en la industria. Bueno, hay algo que podemos pensar que son los personajes arquetípicos, el uso de héroes y villanos y todo eso, pero particularmente en la estructura del cine aparece el conflicto como combustible. Incluso está en todos los manuales de cine, ¿no?, que ustedes pueden ver. A mí esa idea se me hizo como muy carne o muy propia a partir de Carlos Trilnik. En el momento en donde empecé a cursar la carrera, que se llama Diseño de Imagen y Sonido, me encontré con tendencias en otros profesores que tenían que ver con tratar de enseñar cine, porque venían de esa formación de cine. Y dentro de la bibliografía estaba un libro que se llama El Guión, de McKee, que era un personaje que aparece satirizado en la película, ¿cómo se llama? El ladrón de orquídeas. En un momento va a un seminario Nicolas Cage y se encuentra con uno que da como unos seminarios de guión. Bueno, está basado en un personaje que es McKee, que escribe estos manuales de guión en donde dice conflicto, necesitas conflicto, bueno, y establece esta especie de fórmula que existe en el cine de Hollywood que de alguna manera tiene un origen en Griffith o en el llamado cine primitivo, y que Noel Burge, en otro libro que también es súper canónico, que no podés no leer si estudias cine, establece lo que él llama el MRI, o modelo de representación institucional. Pero a veces también lo podés llamar modelo de representación industrial, porque el cine también es industria, y se basa como en entender todas las categorías, todos los modos que utiliza Griffith en el cine y cómo se transforma en un sistema de estandarización, en donde el conflicto es el combustible. Y McKee explica que en Hollywood ha perfeccionado el arte de utilizar el conflicto para crear narrativas universales que resuenan con audiencias globales. Así que una de las justificaciones de por qué es la manera de contar es la permeabilidad que tiene en algo bastante universal, y es cierto que el cine de Hollywood se adapta o no sé, o logra permear en la idiosincrasia de un montón de distintas culturas. Y bueno, esto que Trilnik trae es esta mirada de cuestionar
el conflicto, o bueno, él tenía una cosa crítica con Hollywood en particular, pero el conflicto como único motor. Empieza a dedicarse en algo que luego se llamará videoarte, y una de las características de esta especie de género, de entender que los medios electrónicos de realización audiovisual tienen como su propio ritmo y su propia esencia, desarrolla sus películas sin conflicto, ¿no? Y muchas veces funcionaba de eso, es decir, bueno, ¿cómo es entonces un relato audiovisual que no tiene como dentro de su estructura de hacer mover el conflicto? Bueno, Theodor Adorno y Horkheimer critican también la industria cultural estadounidense por convertir elementos profundos de la experiencia humana como el conflicto en mercancías para el consumo masivo. Y empiezan varios autores que uno puede rastrear que encuentran un problema particular en el desarrollo y en la representación del conflicto en el cine de Hollywood. Frederick Jameson dice: el posmodernismo absorbe todos los conflictos culturales y los convierte en estilos consumibles, neutralizando su potencial subversivo. Y acá podemos ver escenas. Acá mi hermano dice: ¿el conflicto lo relaciona directamente con la violencia o no necesariamente? Es que no sé, porque me parece que sí, que aparece la violencia. Por lo menos en el cine primitivo que estamos habilitando ahora, sí o sí aparece el conflicto manifestado en violencia. Mirá justo esta imagen. Ella es Lillian Gish. Es medio casi una de las pioneras en recibir primeros planos. Y una de las cosas que trae Griffith y que trae el famoso MRI o modelo de representación institucional es esta escala de planos y la aparición de estos planos a personajes protagónicos. Pero la película que les quiero traer ahora es esta de 1915 que se llama El nacimiento de una nación. Se vale de una placa de un escritor medio importantísimo norteamericano que es Woodrow Wilson, uno de los padres de la nación americana de la literatura, y dice: el hombre blanco estaba Rosed, ¿qué sería Rosed? Bueno, limitado al mero instinto y autopreservación, hasta que aparece en existencia el gran Ku Klux Klan y trae al Imperio del Sur para protegerlo de eso. Aparece entonces esta narrativa y es casi una biografía del creador del Ku Klux Klan, mostrando como un gran ejemplo del linchamiento de un afrodescendiente. Esta película entonces marca el desarrollo de Griffith dentro del cine, y hoy verla es una película maldita, es una película que es pionera de un montón de estas características que vemos. Rosed es despertado, gracias Nacho. Es pionero en un montón de estos modos de representación institucional, y ahí está como Griffith dirigiendo. Obviamente la película trajo muchas críticas, incluso de manera contemporánea, que lo acusaban no solo de racista, sino también de intolerante. Así que se enoja tanto Griffith que hace una película para responder y le pone de título Intolerancia, y hace un mecanismo que utilizan muchas personas, que es como agarrar la palabra y pervertir su significado y hablar de lo que es la verdadera intolerancia. Y es una de las películas más geniales y más complejas de la historia de la humanidad, porque ahí abajo dice The Birth of a Nation, del director, a Sun Play of the Ages. Se propone como contar eras. Decide entonces explorar el tema de la intolerancia como respuesta a su anterior película, y lo que hace es empezar otra vez con esta cuna. Esto vendría a ser como, no sé si un leitmotiv, pero es como cada tanto aparece esta escena que es ella, que vendría a ser como el tiempo, y lo que ven ahí es la cuna de la civilización. Es una de las películas más influyentes de la era muda. La epopeya tiene 3 horas y media e intercala 4 líneas argumentales paralelas. Cada una de ellas está separada por varios siglos, y lo que están viendo acá son separadores que hay con esta metáfora de la cuna. El libro entonces dice
Ahora les voy a mostrar 4 historias de la lucha del amor en contra de la intolerancia en tiempos distantes y en naciones distintas, y arranca con Babilonia. Así que el comienzo es como con un relato y va a ir alternándolo con 4 episodios históricos. Uno es un episodio contemporáneo de un acusado injustamente a la horca que se salva a último momento. Les spoileé. Uno es la caída de Babilonia. Otro es en Europa en la Edad Media. Y el otro es tipo Jesús, el momento del Calvario. Así que la película empieza presentando alternadamente cada uno de los conflictos, pero empieza a acelerarse y todos los conflictos en paralelo de cada una de estas circunstancias empiezan como a entremezclarse. La película entonces tiene una superproducción. La película más cara durante varios años hasta que fue superada por otras. Construyeron Babilonia en Hollywood. Miren lo que era Hollywood y el set. Se representa entonces un conflicto que es el príncipe Belazar de Babilonia, que va a perder el reino con Ciro el Grande. Y esta caída de Babilonia es resultado de la intolerancia que surge de un conflicto entre devotos de 2 dioses babilónicos rivales. Uno es Marduk y el otro es Ishtar. La otra es Ishtar. Así que construyeron Babilonia. Esta es una reconstrucción actual de Babilonia, donde aparecen estos famosos jardines colgantes que aparecen referidos en varios documentos de la antigüedad y en una de estas 7 maravillas del mundo. La película entonces inicia mostrando la opulencia de Babilonia y hay escenas en mercados bulliciosos, procesiones religiosas, o sea, nos muestra la civilización en su punto cúlmine. La diversidad cultural y religiosa es evidente, pero se empiezan a insinuar algunas tensiones entre seguidores de distintas deidades. Puntualmente, bueno, acá hay una imagen de un mercado de esclavos en Babilonia. Y este es el príncipe, aburrido. Y en un momento aparece ella, que es una doncella de la montaña que llega a la ciudad y captura entonces la atención del príncipe, y en su relación empieza como a florecer la discordia en Babilonia. ¿Por qué? Porque ella viene con sus propios sacerdotes que se integran dentro de la corte y aparece esta lucha entre Marduk y Ishtar. Este mundo que era politeísta, pero que en ese politeísmo tenían que convivir sacerdotes que disputaban poder y cada uno representaba intereses completamente contrapuestos. Esta es la puerta de Ishtar, que ahora está, supongo, en el British Museum también. Hay un episodio que aparece en el Antiguo Testamento y es este momento en donde una mano misteriosa escribe en la pared durante un banquete de este rey Belazar que está prediciendo la caída de Babilonia. La obra captura entonces la sorpresa y el terror de Belazar y sus invitados al presenciar el mensaje divino, como que en el Antiguo Testamento aparece Dios anticipando la caída de Babilonia. A todo esto el pueblo hebreo estaba en un exilio coexistiendo en Babilonia. Acá se ve una pintura de John Martin que nos muestra, y miren qué curioso cómo estas letras que aparecen diciendo Babilonia va a caer, no me acuerdo bien qué decía, pero son casi como cine, ¿lo ven? Son casi como todos en una sala y las palabras de Dios son como proyectores de cine. Acá se ve, ¿no? Bueno, acá está la producción de Griffith y nos muestra entonces 2 sacerdotes compitiendo por la atención del sumo del rey. Acá están estos sumos sacerdotes de Marduk, molesto por la influencia de los adoradores de Ishtar, y la aparente preferencia de Belazar por esta deidad comienza a conspirar contra el príncipe y reúne a seguidores leales y planean derrocar el gobierno actual. Mientras están en esas tensiones internas, en esa intolerancia, Ciro el Grande ve la oportunidad para invadir y envía emisarios y forma alianzas con los descontentos dentro de Babilonia, incluyendo al sumo sacerdote, y una vez establecida esa discordia entre ellos, toma el poder. El príncipe de las tierras hostiles y el sumo sacerdote facilitan la entrada, o sea, como que lo venden pensando que después iban a sacar una tajada, bueno, y esa interna socava la seguridad de Babilonia. Acá está entonces John Martin representando ese momento. Se desarrolla una épica batalla con escenas de asedios y combates. Bueno, eso en la película se ve muy bien y se ve esa superproducción de representar. O sea que uno puede ver esa película con el motivo de Griffith de entender la verdadera raíz de la intolerancia y lo que genera, o también puede estar fascinado mirando escenas de violencia, ¿no? Esta idea de
de contestándole quizás a mi hermano, esta cosa de que sí, es conflicto, pero es el conflicto como motor de la violencia que se ve en pantalla, o al revés, la violencia que se ve en pantalla generando conflicto. Pero bueno, en la película entonces se empiezan a ver estas escenas en donde, bueno, ya no se sabe quién es. Miren esta decapitación. Es increíble, ¿eh? O sea, los efectos especiales realizados por primera vez, ¿no? Bueno, y dentro de esas cosas termina muriendo también la doncella de la montaña que trajo a Ishtar. Y después ocurre entonces que los judíos se les permite salir de Babilonia y esta liberación que genera Ciro el Grande es después un decreto que permite que los pueblos exiliados puedan regresar a sus tierras de origen y también que se respete la posibilidad de que sigan como venerando sus dioses y a partir de ahí se completa el segundo templo. Bueno, Babilonia se transforma casi en un concepto, ¿no? No sé si tienen el reggae y todo de Babilonia, es ese lugar que representa el capitalismo, la ciudad perdida, la perdida en cuanto a su ética, ¿no? Su decadencia y su opulencia. Así que sigue la cuna y empieza este montaje alterno que inventa Griffith, que es esta idea de ir como mezclando distintas secuencias a mucha velocidad. En un momento, esto que ven acá es que ya tienen la evidencia de la inocencia del que está a punto de ser juzgado y mete una cámara en el auto, ¿lo ven? Acá está como el dispositivo que inventa Griffith. Widebord dice, el espectáculo es el conflicto permanente entre la apariencia y la realidad, donde las imágenes dominan y enmascaran a las verdaderas relaciones y luchas sociales. En la sociedad del espectáculo, los conflictos reales son desplazados por representaciones mediáticas que los desactivan y los convierten en mercancías. Acá, ¿no? Dando Widebord fichas a esta idea que nos explicaba Carlos. Acá está el momento en donde están a punto de condenar a muerte al inocente. Adorno y Horkheimer. La industria cultural refleja y refuerza el conflicto entre el individuo y la sociedad al imponer normas que suprimen la individualidad y promueven la conformidad. La estandarización de los productos culturales elimina el conflicto interno del individuo al ofrecer soluciones fáciles y predefinidas a las tensiones personales y sociales. Stuart Hill dice, la representación es un campo de batalla donde se libran conflictos por el significado y la identidad cultural. Los medios de comunicación participan en la construcción de la hegemonía al definir qué conflictos son legítimos y cuáles son marginados. Jameson dice, el posmodernismo absorbe todos los conflictos culturales y los convierte en estilos consumibles, neutralizando su potencial subversivo, y la lógica cultural del capitalismo tardío transforma los conflictos sociales en experiencias estéticas, diluyendo su impacto político. Está bien, ¿no? Estas son todas imágenes de intolerancia. Herbert Marcuse, la sociedad unidimensional reprime el conflicto y la negatividad que son esenciales para el pensamiento crítico y la transformación social. El arte verdadero debe revelar los conflictos ocultos de la sociedad, no ocultarlos bajo la apariencia de entretenimiento y satisfacción inmediata. Y Zizek dice, el cine popular a menudo desplaza los conflictos sociales profundos hacia antagonismos superficiales, evitando enfrentar las causas estructurales de la desigualdad. Eso lo dicen Mirando al sesgo. Y en el sublime objeto de la ideología dice, la ideología funciona al permitirnos evitar el conflicto real ofreciéndonos narrativas que simplifican y ocultan las complejidades del mundo. Y Baudrillard dice, en la era de la simulación, el conflicto se vuelve hiperreal, un simulacro que reemplaza y borra las luchas auténticas. Y también dice en Cultura y Simulacro, los medios de comunicación convierten el conflicto en espectáculo, creando una realidad donde la distinción entre lo real y lo representado se desvanece. Bueno, y acá iba a decir algo yo, pero no me acuerdo bien qué era, pero me parece que es suficiente con todo lo que decía. La película termina increíble. Ahí empieza a haber una resolución de todos los conflictos y dentro de esas resoluciones empieza como a establecerse la utopía en la Tierra y empiezan a haber cañones que por fundidos se empiezan a llenar de flores y todas las metáforas de la civilización llegando a un punto cúlmine y hay un montón de escenas de niños rubios estableciendo paz entre ellos. Y vuelve otra vez la cuna y esta vez la cuna está iluminada por esa luz divina y está vacía. Nunca se vio igual que había en la cuna. No se entiende bien, no hay un bebé, hay como cosas.
como una maqueta, sí, claro, debe ser una maqueta o flores, como que la película no está en 4K y no llega a la resolución, pero me imagino que sí, es como la maqueta de una civilización. Y desaparece y es pura luz. Y después corta a una escena en donde hay una humanidad y una luz que cae del cielo y expuesto arriba a unos ángeles que están como en armonía con lo que hay abajo, que supongo que es la visión canónica de los cristianos católicos de pensar la llegada del reino en la tierra, ¿no? Después de la segunda venida de Cristo, no sé qué, como que se vive, vendría a ser un fin de la historia. Pero hay un leve fundido en un momento muy lento que hace esta imagen, que es la cruz. Y es increíble porque uno lo ve y hablando como Avi Barbour y estas metáforas visuales, es exactamente esto, ¿no? Las primeras detonaciones de las bombas atómicas en este encuadre, digo, porque bueno, es un hongo su figura, pero tiene mucho de cruz. Así que podemos ver cómo anticipó esa paz en esa visión de una nube atómica o de una cruz divina hecha de luz. Así que llegamos a la fase 5, la era de la consolidación. Recuerden que estamos inspirándonos en esta obra de Shakespeare y sería el juez con el vientre repleto, ¿no? El momento en donde la civilización está consolidada. Así que después de la bomba atómica, uno podría pensar que es el conflicto llevado al máximo y pocos años después tenés la ciudad de Nueva York en este estadio. Y podríamos mostrar también una imagen, no sé, de Tokio pocos años después de la guerra ya reconstruido. Y podemos pensar entonces de que se llega a una consolidación, establecimiento de sistemas legales y burocráticos complejos, estratificación social y económica pronunciada, monumentalidad en la arquitectura urbana y sistematización del conocimiento y la educación y desarrollo de filosofías y religiones elaboradas. Persépolis es un ejemplo de una civilización que llegó a su estadio de consolidación. Está en lo que sería actualmente Irán y fue la capital del Imperio Persa. El Imperio Persa, bueno, fue lo que ven acá, ocupaba como todo el mundo conocido y fue uno de los primeros imperios en tener como todo este nivel de expansión. Recuerden que se decía entonces que la burocracia es como medio la clave de la consolidación y es esta forma más eficiente de organizar sociedades complejas, y podemos ver que incluso en algunos vestigios de Babilonia y de Ur aparecen imágenes que nos hablan de organizaciones sociales, de jerarquías. Incluso los propios sellos parecen ser como instancias de burocracia, ¿no? Miren el lenguaje gestual. Él manda una orden, ella hace como este gesto y le da la mano al que viene atrás, y el otro se puede entender cómo el poder empieza como a estratificarse. Y estas famosas tablillas encontradas en Babilonia y en Persia también, que tienen este tipo de escritura cuneiforme, empiezan a desarrollar un código que miren la cantidad de milenios, ¿no? que duró como sistema de escritura. Podemos pensar que tiene que ver con una eficiencia y que las pocas que se encuentran muchas, pero la cantidad que se produjeron, y este es el tamaño de algunas. Algunas son un poco más grandes y es casi el tamaño de una palma, y muchas de las que quedaron es porque por alguna razón el barro con las que estaban hechas se coció con el tiempo, o porque a lo mejor algunas sí eran cocidas y otras no, dependiendo de la distancia en la que se llevaran. Y acá vemos cómo estaban desarrolladas y es casi como una vuelta, ¿no? a nuestros días, de pensar que nuestro dispositivo es una palma, y para más el sistema de escritura estaba compuesto de unas rápidas alteraciones de la cuña, ¿no? Como que la escritura era como muy rápida, me imagino, mucho más rápida que nuestra escritura cursiva o hasta el tipeo, ¿no? Porque es como mover muy rápidamente como la cuña. Y también algo que imagino yo, nunca lo terminé de encontrar del todo, es que para mí eran superficies que se borraban. Una vez enviado el mensaje, todavía la tablilla fresca se le pasaba como algo así, se borraba, o sea que era un sistema de escritura que no pretendía perpetuarse. Y esta es una posible evidencia. Esta quedó, sobrevivió, tiene 4000 años antes de Cristo, y algunos hacen como esta especie de broma porque lo que se descifraba es un mensaje de queja. Así que dicen customer service, el primer queja de un cliente, y era un cliente que se quejaba de la calidad del cobre que había comprado y da toda una descripción de que era un cobre adulterado, y la frase que se llega a leer al final es:
I shall inflict grief on you. O sea, te voy a dar maldad. No sé cómo te voy a... Así que esto que ven acá describe el despliegue que ocurrió como en el Imperio Persa para transmitir información de un lugar a otro. Y muchos describen que la posibilidad de tener un imperio tan grande tuvo que ver con la tolerancia religiosa, de que cada uno de los pueblos anexados pueda mantener su religión, su idioma, su cultura, y el imperio era un sistema de recibir las... ¿Cómo se llama? Bueno, las ofrendas, no, ¿qué sería? Nada, de transmitir, darle las cosas. Ahí está. En Persépolis entonces está este templo, que es el templo en donde se recibían las ofrendas de los distintos pueblos anexados al imperio. Miren qué increíble esta escalera, y cada uno de los que está caminando ahí tiene el atuendo particular de su nación y están todos llevando cada uno su ofrenda. No es ofrenda, ¿cuál sería la palabra? A ver, Nacho, ayúdame. Estas escaleras de entrada, miren qué increíble, ¿no? Como la capacidad de poder representar casi como si fueran fantasmas que se tradujeron en relieves y nos muestran cómo era la actividad en este templo de Persépolis. Esta es la escalera de entrada. Acá hay una reconstrucción. Está pensando. Miren esta imagen, esto que ven ahí. Dádivas. No, pues la dádiva es cuando recibís algo que no deberías. Esto. Porque no la das porque querés. Es cuando que sos un pueblo que está subyugado y tenés que dar impuesto, vendría a ser. Bueno, miren esa puerta que ven ahí. Todo esto, vi hace poco un documental. Son columnas que por arriba tenían pilares de cedro, como de... O sea que era todo techado. Esta se llama La Puerta de las Naciones. Y tiene un texto que dice: Mazda es un gran dios que creó esta tierra, que creó el cielo, que creó al hombre, que creó la felicidad del hombre y que hizo a Jerjes rey, rey de muchos, señor de muchos. Jerjes era el emperador en este momento. Ese dios al que se refiere Mazda es el del mazdeísmo, es el dios de Zaratustra y está en esa rueda, es una religión dualista. Y ahí está entonces ahí. Y él dice: yo soy Jerjes, el gran rey, rey de reyes, el rey de los pueblos con numerosos orígenes, el rey de esta gran tierra, el hijo del rey Darío, el Arquémida. Y acá lo podemos ver a Jerjes. El rey Jerjes declara, sigue todo esto de lo que está inscrito en la piedra, gracias a Mazda yo he hecho este pórtico de todos los pueblos. Hay muchas cosas buenas que han sido hechas en Persia, que yo he hecho y que mi padre ha hecho. Todo lo que ha sido hecho más allá, que parece bueno, todo eso lo hemos hecho gracias a Mazda. Y después continúa. Que Mazda me protege, así como a mi reino, y lo que yo he hecho y lo que mi padre ha hecho, y que Mazda lo proteja también. Y acá aparece entonces borrado, ¿no? En alguna de las incursiones se ve que fue como destallado. Así que vamos a pasar a la otra era, que es la era del declive. Inspirado, recuerden, en este ya viejo, flaco, la mitad de lo que solía ser. Y se caracteriza entonces el declive por el estancamiento económico y tecnológico, corrupción institucional o pérdida de legitimidad, desigualdad social extrema, degradación ambiental y agotamiento de recursos, y la pérdida de cohesión social y cultural. Las sociedades colapsan cuando los costos de mantener su complejidad superan los beneficios que ésta proporciona. Es increíble esa frase, es de Joseph Tyner en The Collapse of Complex Societies. Acá vemos entonces tropas griegas en la batalla de Maratón, que son los que terminan derrocando a Jerjes. Y está pintada por este que se llama Georges Antoine Richegros. Fue un pintor, grabador, ilustrador francés de estilo historicista y luego simbolista orientalista. Fue muy apreciado por la alta sociedad y lo condecoraron con la Legión de Honor. Pero se los traigo porque, bueno, como verán, me gusta mucho. Tiene esta imagen del incendio de Persépolis.
Y le encanta este momento de declive, ¿no? A pesar de estar mostrando una instancia de Persépolis funcionando, se ve en esa haraganería, ¿no? Como un inglés protestante, pintando con esta convocatoria que le hace el Oriente y el permiso para mostrar tetas, no sé, como esa cosa de proyectar en Oriente como un permitido, pero se empieza a ver esta especie de crítica, ¿no? Acá podemos ver casi un antes y un después, ¿no? Como esta especie del ocio que lleva a esta capital en declive se termina transformando en su propia condena. Acá hay otras imágenes de ese tipo de situaciones civilizatorias. Se mete en varias, ¿no? Egipto, como que proyecta, por eso se llama orientalismo, porque pintores que trabajan todo aquello, ¿no? De la antigüedad o civilizaciones. Pero tiene cosas hermosas, miren esta vida cotidiana, agarrado con esta idea de que había gatos momificados, se establece esto de que los egipcios tenían esta fascinación por los gatos y están ahí. Aparecen también estas imágenes. Y esta se llama La muerte de Babilonia. Imágenes también llenas por todos lados de harenes. Esta es Sarah Bernard vestida así como una especie de reina. Acá están los hunos con Genghis Khan. No sé si Genghis Khan, no, los hunos llegando, justamente los bárbaros X, ¿no? Llegando y arrasando. Y alternan, ¿no? Entre sus pinturas, imágenes felices pero decadentes y castigos, ¿no? Esta quizás es su imagen más conocida, es increíble. Porque esta sí ya entra en un terreno medio alegórico y vendría a ser un regresado de las cruzadas con su shiny. Pero miren el fetiche del brillo de su... Por suerte encontré esta. Se llama, si la quieren buscar, el The Night of the Flowers. Pero miren el nivel de detalle, ¿no? Como de verse espejadas en su armadura. Y tiene esta, que se llama El canto de las musas despierta el alma humana. Este es el nombre que dice ahí abajo como eslogan. Estuvo en el Museo d'Orsay hasta 1935 y lo llevaron a la biblioteca de la Sorbonne de París. Así que me pareció muy bueno eso, porque ahí es donde estudió Marta Satongi. Seguro que estuve en la biblioteca y nunca le escuché hablar de este cuadro en particular, pero me la imagino subiendo las escaleras y viendo como este cuadro y sacando ahí sus especulaciones. Lo que yo veo acá es que aparece esta especie de humanidad en un estado como primigenio y son las musas los que hacen como despertar. Está como ella escuchando y estos que están acá están como durmiendo o muertos o resucitados, bueno, salvajes. Y por otro lado otros están peleando. ¿Los ven ahí? Y es como, no peleen. Y las musas llegan a como a traer como esa civilización al mundo. Nabucodonosor, este personaje que en la Biblia se termina transformando en el tirano extranjero, como el que está en este estadio imperial, tiene en la pintura William Blake retomar este episodio de Nabucodonosor que dice: yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi residencia, rodeado de prosperidad en mi palacio. En esta gran Babilonia construida por mí como residencia real, obra de mi poder y manifestación de mi magnificencia. Dios no se toma demasiado bien esta clase de sí, por lo que maldice al rey y lo convierte en un horrible monstruo y lo despoja de su reino, de sus lujosos ropajes y le cubre el cuerpo de pelo y hace que le broten colmillos y garras como los de una fiera, así que lo transforma como en un animal y empieza a reptar como los reptiles. Es una especie de castigo de Dios. Y esta imagen de William Blake juega como muy en espejo con otra obra en donde lo muestra a Newton igual, animalizado por la ciencia. Alejándose de Babilonia durante 7 años, después vuelve Nabucodonosor y Dios lo perdona y lo restituye a su trono que había perdido. Sí, había sido una especie de castigo disciplinatorio y acá está el momento en donde Dios le perdona a este emperador extranjero y le devuelve el trono. Nicolas Boileau es el primero en acuñar el término decadence, la palabra decadencia. Lo hace en un libro que se llama Reflexiones críticas
sobre Longino y trata de generar una especie de opuesto a lo sublime y le pone de nombre y rescata la palabra decadencia. Además de su importancia estética, también es reconocible su significado ético, ya que la decadencia del gusto, del gut, o sea, en la estética, es considerada por algunos críticos como un momento esencial de la disolución de la cultura. O sea, que un síntoma de que tu civilización está a punto de entrar en declive es la decadencia en el gusto. Boileau se refiere al gusto para criticar el presente y demostrar el valor atemporal de la antigua norma del gusto, mientras que los opositores cuestionan críticamente la autoridad de la antigüedad, ¿no? Y esta idea, esta tendencia de que el gusto se encuentra en el pasado y en la copia del pasado de un gusto preexistente, y cada novedad o cada alteración es sinónimo de decadencia. Su obra más conocido, que es Historia de la decadencia, que escribe Edouard Gibbon, describe la disolución gradual del Imperio Romano desde la muerte de Marco Aurelio hasta la caída del Imperio Bizantino. Como un leitmotiv pone como la palabra decadencia. Así que esta idea de un imperio que se vuelve decadente, que nos aparece en esta imagen, no sé, Calígula, Roma y todo ese imaginario, lo pone en juego este personaje que se llama Edouard Gibbon. Acá tenemos entonces la decadencia de Roma. Y este personaje que se llama Thomas Couture es el autor de esta obra. Miren el tamaño. Y se empezó a denominar su corriente decadentismo. Yo no sé cuánto se abrazaron a este nombre de sus obras, pero con la excusa de la denuncia aparece como este regodeo también, ¿no? De los cuerpos, de la desnudez, de mostrar estas escenas de banquetes o de estas cosas. También tiene estas imágenes medio alegóricas o aleccionadoras. Estos que ven acá son fiesteros. No sé si fiesteros. Este sí viene como de la fiesta. Y este es como más un artista, un actor. Y este es un guerrero. Y este, no sé, un poeta. Y todos son llevados como en carreta, ¿no? Hacia un castigo, no sé. Y acá también tenemos otros cuadros, ¿no? En donde también aparece la excusa de la fiesta y después las consecuencias de esa decadencia. Este arlequín, un artista. Acá lo están restaurando. Y acá hay otro cuadro. Este me parece increíble porque es una especie de doncella o una dama de alcurnia subiéndose a un barco. Y acá hay un artista queriendo mostrarle y venderle su obra. Es como esa decadencia, ¿no? del artista como vendiéndole un cuadro. Y ahí atrás están esos niños medio musos y musas. Henryk Siemensky es otro pintor ruso naturalizado polonés. También, ¿no? Está dentro de esta tendencia que podríamos llamar decadentismo, pero no sé bien si los autores se hacían cargo de eso, pero con la excusa de estas civilizaciones en apogeos o en decadencia hacen estas imágenes. Y esto, nada, mostrarles el poder de convocatoria emocional que tienen esta idea de mostrar civilizaciones en sus apogeos y en sus decadencias. Delacroix también tiene La muerte del sátrapa. Lenin, en El imperialismo, fase superior del capitalismo, se sube a esta narrativa de la narratividad de las civilizaciones, pensando que hay como unos procesos materialistas históricos que van como funcionando y narrando, y expresa entonces que hay unos rasgos fundamentales del imperialismo en su propia época. Lenin explica que la época del capitalismo de libre cambio toca su fin. Acompañado por múltiples datos y estadísticas de la época, describe cómo en los países adelantados, fundamentalmente Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, la concentración de capital ha dado lugar a grandes monopolios que acaparan sectores enteros de la producción. El capitalismo, en su fase imperialista, conduce de lleno a la sociabilización de su producción. En sus más variados aspectos, arrastra, por decirlo así, a pesar de su voluntad y su conciencia, a los capitalistas a un cierto nuevo régimen social de transición entre la plena libertad y la concurrencia de la sociabilización completa. Los capitalistas han dejado de ser competidores anónimos dentro de un mercado desconocido
y la libre competencia se ha transformado en su contrario. La competencia en la nueva época del capitalismo se da ahora en unas condiciones nuevas en las que los grandes monopolios pueden competir entre sí y el Estado ha dejado de ser propiedad de toda la burguesía para pasar a estar controlado solo por sectores monopolistas de la burguesía. El Estado sirve ahora solo a los grandes capitales dueños de grandes monopolios. En la época del libre cambio, en el siglo XIX, las burguesías de los distintos países buscaban nuevos países para obtener más materias primas y nuevos mercados donde colocar las mercancías. Dicho proceso se ha terminado y el mundo se ha repartido territorialmente de forma completa y concreta. Esto obliga a cualquier potencia a desplazar o a someter a otros países si pretende obtener más materias primas o ampliar el mercado. Y si no lo hace, las que sí lo hagan se acabarán haciendo más poderosas. Así que Lenin en este libro dice que el capitalismo invariablemente llega a una etapa de imperialismo. O sea que todas las imágenes que estuvimos viendo recién se vienen como si seguimos al pensamiento de Lenin. Esta fase de estos monopolios vuelven a generar o van a generar una nueva fase imperial en donde hay disputa. Así que no los quiero asustar, pero se vuelven imágenes como estas. Esta idea de pensar como mapas animalizados, ¿no? Que nos muestran cómo el mundo necesariamente tiene que estar repartido entre estas grandes potencias o civilizaciones. Depende de quién haga el cuadro, depende de qué animales y en qué posiciones. Yo las traje todas mezcladas para que el foco no sea como analizar cada mapa, sino verlo, ¿no? En este caso, bueno, Rusia es un pulpo que extiende sus tentáculos al resto de Europa. Miren acá Turquía, Hungría. Estoy yendo como para atrás. Esta es Europa vista. En este libro, Cultura y Simulacro, Baudrillard dice: el sistema consume y recicla todas las formas de rebelión y transgresión, neutralizándolas y convirtiéndolas en parte del propio sistema que se supone debe desafiar. El arte mismo se ha vuelto una simulación del arte, un reciclaje infinito de formas sin sustancias. Así que podríamos pensar que parte de la actividad que estamos haciendo en estos cursos, que es tratar de ilustrar algunos periodos utilizando sistemas de inteligencia artificial para generar imágenes, parecen replicar esto que anticipó Baudrillard, ¿no? Esta idea de una simulación del arte. Y a mí me parece cómodo pensar que esto que estamos viendo es una simulación de arte. Para escapar sobre todo de esta idea de que si es arte o no las imágenes generadas con inteligencia artificial o qué porcentaje de autoría tengo yo al redactar estos prompts y hasta pseudo redactar estos prompts porque también están generados con sistemas de inteligencia artificial de generación de texto. Y el peligro de esto, mientras estoy ilustrando estas clases, cada vez más me encuentro que en mis búsquedas de imágenes empiezan a aparecer imágenes hechas con inteligencia artificial, o a veces buscando documentales, me encuentro con documentales que son igual que lo que estoy haciendo yo, una narración en off que utiliza como a Jerjes representado como una especie de Mel Gibson, ¿no? Como todas estas imágenes promediales. Y esto que en un momento me parecía medio fascinante o nuevo de poder reconstruir imágenes históricas con inteligencia artificial, se empieza a parecer más como una especie de pesadilla. Y sobre todo eso, ¿no? Esta imagen que puesta acá en esta clase puede ser capturada de pantalla y puesta en circular, y a lo mejor dentro de 10 años hay una profesora de historia que la mete en la clase hablando de los sumerios y no sabe que su origen fue como hecho con inteligencia artificial. Y a la vez este otro tipo de imágenes, se imaginan, bueno, lo que estoy haciendo es usando todos esos pintores que les estoy mostrando que me están fascinando, como robando sus estilos o utilizándolos para representar imágenes. Y en la medida incluso que desde que empezó este curso hasta ahora fueron iterando varios modelos nuevos y están como apareciendo estas soluciones a problemas que hacían evidente el uso de inteligencia artificial, como algunos tipos de composición, la cantidad de dedos de la mano o algunas resoluciones. Y otra vez, miren una especie de nuevo caballero. Baudrillard otra vez dice: el fin de la historia
no es un evento apocalíptico, sino una saturación de acontecimientos que conduce a la indiferencia y a la inercia cultural. O sea, que esta civilización no termina con una gran estampida, sino con un fade out. ¿De dónde saqué eso? Ah, creo que es el Apocalipsis Now, ¿no? Que es como no con un grito, bueno, sino con un... Así que bueno, la era de la ruina. Este estadio me parece que es el que valdría la pena hacer una clase completa, pero estamos en esta recta final y pensar qué pasa con el estadio de la ruina. Según Shakespeare, la vejez esta sería la segunda infancia o una vuelta a la infancia. Se caracteriza por desintegración de las estructuras sociopolíticas tradicionales, colapso demográfico y económico, reimaginación o reinvención de la idealidad cultural, idealidad o la identidad cultural, adaptación a nuevas realidades, potencial para el renacimiento, absorción de otras cosas, medio feliz todo esto, pero en realidad no, la ruina es ruina, es una incógnita. Max Ernst, cuando se exilia a Estados Unidos, hace esta pintura que se llama Europa después de la lluvia, y es medio el rey de la ruina, ¿no? Porque maneja estos procesos de no control en la realización de sus pinturas y nos da estas imágenes. Y quería compartir algo personal, ¿no? Porque hasta ahora es todo este compendio de cosas sacadas de lugares. Estuve en estas ruinas, las de nunca lo pronuncié en voz alta, es Cuilco. Están en México y están en un lugar muy particular, como que enfrente está el Estadio Azteca y apareció justamente cuando hicieron las excavaciones para construir el estadio o esa zona, y en un momento casi que quisieron evitar que aparezca que había un yacimiento arqueológico para poder seguir construyendo, y miren hasta dónde llegó. Se sabe que el yacimiento continúa un montón, pero bueno, hasta acá es a donde lograron transformarlo en una especie de parque nacional que es parte de la UNAM. Y se sabe poco, y lo genial de todo es que está excavado y analizado por antropólogos que mantienen las preguntas donde tienen que estar y no se aceleran a responder nada. Se cree que el nombre del lugar significa cantar, o donde se ejecuta algo que tiene que ver con cantar. Eso vendría a ser como el nombre. Y acá hay unas fotos, la llegada es como una especie de parque nacional, medio jardín, y enseguida se llega como a esta explanada que muestra esta pirámide circular. Y en realidad más que circular es espiral, ¿no? Están como tratadas de consolidar estos senderos, y uno ve que está hecho a partir de piedras apiladas y tierra como apisonada. Esta es la visión. Como verán, no es tan espectacular como Teotihuacán, y se cree que los habitantes de este lugar migraron por alguna razón. Algunos creen que tuvo que ver con lava de un volcán, y de acá se fueron a Teotihuacán, o sea que esto es previo y vendría a ser como la proto ciudad que después se mudó para allá. Eso que ven acá es el edificio de Tex-Mex, de un edificio de una central de comunicaciones, y se ve desde arriba, ¿no? Desde acá, desde la cima de estas ruinas. Y adentro tiene como un mini museo que tiene algunas cosas que excavaron y pusieron en exhibición. Y eso, los cartelitos son preguntas de... Sí, estas son fotos que saqué en ese viaje. Y son increíbles porque, bueno, conjeturas y mantienen esto. La verdad, ni idea. Es como todo lo que dice este lugar. Y acá hay algunas figurillas. Y esto es como se ve. Acá estaría el estadio este. Y todo este es el lugar. Alguien bastante pillo fue Robert Smithson, que quizás viendo todas estas imágenes en libros y en enciclopedias, inventa un nuevo arte que se llamó Land Art, y en 1970 propone esta obra que se llama Spiral Jetty, y es construir en la naturaleza estas grandes manifestaciones artísticas, instalaciones, que parecen no como si fueran enigmas o preguntas de un mundo ancestral, pero sobre todo son como una excusa para su vitalidad, viajar a lugares, mover piedritas. Acá lo vemos en esta obra en Salt Lake, Utah.
no es solamente la construcción efímera, de que después se va desarmando, sino también una especie de trayectoria, ¿no? Entonces, esta es la obra de él. Acá hay algunas otras. Y en un momento también hizo algo muy genial, es darse cuenta de que no era necesario quizás ir él y su equipo a mover las piedritas, sino que ya la humanidad está haciendo sus propios land arts, así que muchas veces era ir directamente a una mina de cobre y terminarla, nada más, ¿no? Terminar la obra. Esta es una mina de cobre abandonada que generó como esto y termina como de utilizar toda la dinámica de canteras hacia abajo. Y acá tiene una obra, a veces son como medio salvajes sus obras, es brea, asfalto, perdón, y es asfalto tirado en este cañón. Y esto es como la obra, ¿no? El momento en donde asfalta la pendiente de eso. Y para terminar, miren esto. ¿Saben lo que es esto? Yo no sé por qué. Me dio como hasta vergüenza enterarme ahora. Y sobre todo por una clase que di después. La de Master of the Universe. Y no haber puesto esta refe. Es el Gólgota. O el Calvario. Es el sitio en donde crucificaron a Jesús y los otros dos. El nombre Gólgota o Calvario tiene que ver con que en esa ladera se ve una calavera en determinado ángulo, a determinada hora del día, pero indudablemente esa formación rocosa estuvo ahí, hizo que le den de nombre a esta pequeña ladera el Gólgota, por la calavera. Y ahí entonces es a donde, donde los romanos ejecutaban a su manera con esta crucifixión, y nada, y el Gólgota está ahí. Y si te quedan dudas, por las dudas que vas a un horario que no se arma tan bien, hay como una imagen ahí. ¿Vos llegaste a ir acá al Gólgota? ¿No? Bueno, está ahí. Debe ser una desilusión. Eso es lo bueno de no haber viajado nunca para mí a Israel. Haber escuchado ya de Pasolini y de todo la desilusión que es estar en este lugar como tan sagrado y encontrarse el colectivo este, Plusmar, ¿no? Y todo como armado para turismo. Y ustedes, como verán, yo les había dicho que hoy íbamos a ir desde el menos 4000 al 500 y estamos entonces pasando así como si nada el cero. Que en realidad es un falso cero porque no es el nacimiento de Cristo, porque aparentemente nació el 7 o el 4. Así que el año 0, que es el que nosotros datamos como el nacimiento de Cristo, es el 7 o el 4. Así que hablando también de civilizaciones, podemos pensar que la humanidad se puso de acuerdo en que estamos en el año 0. Bueno, no sé, si Occidente, Oriente, pero podemos pensar que eso en cuanto a que las máquinas funcionan o el sentido común global con que estamos en el año 2025, no, 2024. En el menos 800 está acá la creación del primer templo, ese es el templo de Salomón, que está construido en las ruinas de otro templo, y así podemos pensar que en esa capital hay como ruinas que construyen y se desconstruyen. Acá están demoliendo el primer templo y acá hay una maqueta del segundo templo construido en el 568. Acá está Gustave Doré en la construcción del segundo templo. Tiene una inscripción. Bueno, Tissot, mostrando entonces a Jesús bardeando a los sacerdotes del segundo templo por practicar el comercio y hacer cambistas y todo eso. Primero hay una especie de advertencia, esos le quieren tender la trampa de qué hacer con las monedas y dice darle al César lo del César, bueno, ese lugar conocido. Y después tenemos el gran momento en donde ocurre una demolición más del templo, esta vez más conceptual, que es, describe así, making a whip out of some cord, lo tengo en inglés, ¿no? Pero es haciendo un látigo de un cordel. Jesús echa del templo a los que estaban cambistas de monedas y vendedores de palomas y cosas para el sacrificio del templo. Así que es el momento en donde lo vemos a Cristo en pleno conflictividad real con el poder, ¿no? Que es esta, echarlos. Pero encima los echa con el látigo. ¿Lo ven? Siempre hay esta imagen de dando vuelta a las mesas y tirando eso, que es verdad, pero con un latiguito le fue tirando. Porque, ven, este no está bien, Quentin Massey, porque es una fusta, y en realidad en la Biblia dice bien claro que hizo un látigo de unas cuerdas, quizás de las cuerdas de su ropa, ¿no? El Greco. Este está bien.
Y para cerrar, Thomas Cole, con el cual me siento muy identificado, incluso por el futuro peinado que voy a quizás tener. Thomas Cole es un artista nacido inglés, pero radicado en Norteamérica, y es el fundador de la escuela de Hudson, un movimiento que en Estados Unidos, bueno, trató de generar una escuela propia, pero muy ligado a estas pinturas épicas y hasta educativas. Acá tenemos el momento en donde Jesús está despidiendo a dos de sus discípulos, diciendo vos para allá y vos para allá, ¿no? Como este momento en donde están yendo a predicar cada uno a una región. Y acá tenemos el momento en donde después de la muerte de Cristo está la resurrección de los muertos. Es rarísimo este cuadro y se nota como que no prosperó, que es como uno de los primeros bocetos y están como saliendo tipo zombies de sus criptas y de sus lápidas. Y ahí tenemos a Jesús en la cruz, en el Gólgota. Esta es increíble, miren cómo se mezcla paisajismo con especies propiamente americanas, con la historia de la Biblia, y acá está entonces la resurrección de Jesús, pero no aparece en cuadro, es como esa luz emergiendo de la cripta, y atrás como un volcán. Tiene también estas imágenes que tienen que ver también, ¿no?, con esta tradición que se empezaba a hacer en Estados Unidos, en Hudson. Esta se llama El último de los mohicanos, es de 1827 y nos muestra un pueblo originado muy de lejos, por las dudas, pero bueno, están ahí. Acá está el río Hudson. Y esto es por lo cual les quería traer estas imágenes. También hace una serie de cuadros que nos muestra el viaje de la vida. Y él lo divide en 4, para hacerlo más rapidito. Y acá tenemos la infancia. Es una serie de 4 cuadros. La infancia aparece como un barco guiado por un ángel, y en el barco vamos nosotros, que es la humanidad o cada uno de nosotros, y es un barco lleno de cosas, de comida, no sé qué, y lo guía un ángel. En el segundo cuadro, que se llama The Youth, es la juventud, el ángel medio que ya nos despide y no le damos más bola, y nos estamos dirigiendo, ahí lo ven, hacia allá. Y ese allá no sé qué es como la civilización, un Taj Mahal con 2 cosas hacia el reino de la vida, hacia una utopía, hacia un lugar que no vamos a llegar nunca, un espejismo. Y ahí nos despide el ángel que nos guía. Y acá lo tenemos en la adultez. Y se está yendo a una catarata, medio Niágara supongo que será, y el ángel mira de arriba. Y él está suplicando, pero ni siquiera suplica en la dirección correcta, como que el ángel está en el otro lado. Invariablemente la adultez es caer en esas aguas. Y la tercera es la vejez, y ahí lo vemos entonces al viejo siendo orientado por ese ángel, y de vuelta conectamos con esa especie de guía espiritual. Miren, hablando de la clase pasada de Prometeo, también tenía su versión de Prometeo encadenado, y aparecen siempre las montañas en sus pinturas. Acá está Thomas Cole retratado por otro pintor de la escuela de Hudson, y en un momento dice, voy a hacer mi proyecto de vida, así como yo estoy haciendo estas clases como un proyecto de vida. Se le ocurre hacer un portal hermoso. Así que se le ocurre esta idea, y es contar la historia de la civilización en 5 paños. En realidad son 5, 6, 7, 8, porque eran estos de acá arriba, pero no lo llegó a hacer esos. Pero sí llegó a hacer estos que están acá. Este es el primero. Se llama The Curse of an Empire, el curso de un imperio. Pero no sé si la palabra curse acá es maleficio o no. Course. Sí, el curso. Ah, está bien. Bueno, es las 2 cosas, pero course es el camino. La primera entonces es lo que ven acá. Se llama The Savage State, el estado salvaje. Se llegan a ver algunas personas, algunos con arco y flechas, y en el fondo esa montaña. Y ahí podemos ver que hay un campamento de chozas o de carpitas, y están prendiendo un fuego alrededor. Acá vemos que el fuego ahora está en un templo, y es un templo muy organizado con columnas que está acá, y este que se llama The Arcadian o Pastoral State. Es este momento idílico de una civilización en donde están tranquilamente cosechando, manejando ahí unas ovejitas, y acá se está armando una ofrenda a un dios en un templo. Y luego tenemos The Curse of the Empire,
hay un fueguito, pero ahora es para quemar perfumes, incienso o para banquetes, y vemos una ciudad floreciente, una civilización en su punto cúlmine, y acá tenemos The Destruction of the Empire, y es el fuego consumiendo la polis, una especie de coloso de Rodas. Lo que me gusta acá es que toma esta idea de civilización genérica, es Roma, es Grecia, es Persia, son todas juntas, y vemos que todo este desenvolvimiento tiene que ver con todas estas cosas humanas, ¿no? Entre codicia, lujuria, bueno, todos los pecados que llevan. Y ahora el fuego es el fuego destructor. Y tiene un último que se llama Desolación, en donde ya no hay más humanos y quedan estas ruinas. Y en todas utiliza como... A mí me encanta porque es muy tonto quizás, ¿no? Pero es como que en todos sus cuadros puso mucho énfasis en que todo está ocurriendo en el mismo territorio. Como si fuera un timelapse muy rápido, ahí hay toda una civilización, pero la montaña es la misma. Esta es la montaña en su estado salvaje, esta es la montaña cuando estamos en el momento pastoral, esta es la montaña, siempre la traté de meter acá, la montaña en su momento de auge, y esta es la montaña en la destrucción, y esta es la montaña en este momento. O sea que si las pasamos medio así rápido, sigue siendo la montaña, y un poquito de erosión le hizo, ¿no? Como que la piedra está ahí más pequeña y se mantiene. Bueno, lamentablemente no llegaron a construir ese pórtico, no sé por qué. Quizás porque le faltaban los dos. Ah, no, acá están. Acá hay dos cuadritos que irían como arriba. O no. Pero bueno, se puede ver así. Esta para mí es una obra increíble. No sé bien en qué museo está, pero es muy bella, no sé qué piensan. ¿Dónde lo encontré? Dentro de mis búsquedas en un momento estaba buscando cosas que buscar en Wikipedia, ahora con la existencia de inteligencia artificial, se siente tan heroico como ir a una biblioteca a sacar libros, ¿no? Pero bueno, quizás después hago algunas cosas sobre Wikipedia que son... Pero miren, tienen una entrada que es sobre Societal Collapse y es muy revelador. Habla de el colapso civilizatorio, que es la caída de una sociedad humana compleja caracterizada por la pérdida de identidad cultural y de complejidad social como sistema adaptativo. La caída de un gobierno es el aumento de la violencia. Y aparecieron entonces estas imágenes y de ahí es entonces que se las pude presentar. Las posibles causas de un colapso social incluyen catástrofes naturales, guerras, pestes, hambrunas, colapso económico, disminución o sobrepoblación, migración masiva, sabotaje por parte de civilizaciones rivales o líderes incompetentes. Como que cualquiera de esas o combinadas es una razón de colapso. Este cuadro que ven acá es el triunfo de la muerte y si quisieran hacer el ejercicio pueden encontrar todas esas causas desplegadas en este cuadro que está en el Museo del Prado, así que uno podría ver en el arte anticipaciones o ideas o lecciones que quizás nunca aprenderemos. Acá aparecen cuadros anteriores a este que nos están mostrando estos triunfos de la muerte y siempre aparece el... Acá en este caso es medio un sacerdote, un papa, pero siempre aparece también un rey o estos líderes. Este que ven acá es Hecateus y es uno de los primeros historiadores griegos que escribió un libro que se llama Genealogial o Genealogías o Historias. Y es una obra en la que intenta hacer una revisión crítica y racional de los mitos de los héroes griegos. Y dice, escribo estas cosas tal como me parecen verdaderas porque los relatos de los griegos son muchos y ridículos. Intenta entonces de separar acontecimientos factibles históricos de mitología griega y después escribe un segundo... Son libros que están perdidos, referenciados y citados por otros escritores griegos. Y después hace uno que se llama Periplus, Descripción de la Tierra, un relato geográfico en donde describe el mundo conocido y posteriormente de sus descripciones se logra este mapa. Es el primero en hacer un relato claro que detalla los lugares que observó en sus viajes y apartándose de las historias maravillosas, trata como de describir el mundo tal cual es. Y aunque la caída del Imperio Romano de Occidente, que fue así un objeto de largo debate, se enumeraron, según Alexander de Mantua, un escritor, 210 teorías diferentes de por qué cayó Roma. Quizás el último imperio
en el año 500 o 476, que es a donde me fijé cómo terminar el periodo de hoy. Así que lo vamos a retomar la clase que viene. Acá hay algunas imágenes de la caída del Imperio Romano de Occidente, y es a donde vamos a terminar el recorrido histórico. Acá está Alarico el Godo cuando ya está reinando en las ruinas de Roma. Y es de lo que vamos a hablar, o quizás no, la clase que viene, que se llama Centros y Periferias. Por eso entonces les estaba mostrando este mapa, en donde vamos a ver qué pasa en un periodo en donde vamos del 500 a 1492, que sería el descubrimiento de América. No sé bien por qué le puse centros y periferias, si no vamos a llegar a lo que pasa en América, pero van a pasar un montón de cosas en centros y periferias y van a llegar a su punto máximo con el descubrimiento de América, y ahí vamos a terminar. Y que seguramente Cristo, que estuvo apenas referenciado en esta clase, aparezca un poco más. Quizás eso, quizás aparezcan un montón de cosas que pasaron en este periodo que se tuvieron como más periféricas y se transforme en una clase más de curiosidades. Así que estamos acá. Después va a venir la clase que se va a llamar Resucitamientos, Revoluciones, Cámaras Oscuras y Datoísmo, que llega como casi hasta nuestra actualidad. Así que si están viendo esto y no están suscriptos, suscríbanse. Me quedan, ya en realidad voy por 1030 suscriptores, y lo que me está faltando ahora son horas de reproducción. Para llegar a ese estadio en donde puedo empezar a monetizar el canal, que me da como mucha intriga, me faltan como horas de visualización. Así que les pido, es retrucho esto, pero que a lo mejor no vean algunas clases y les pongan play y las dejen toda la noche corriendo en mute, y eso me da como más, y a partir de ahí voy a tener la posibilidad de que en el chat aparezca como un billetito y pueden poner como super chat que queda desplegado. Yo no creo que nadie lo haga, ni espero también. De hecho, me daría mucha cosa, ¿no? Que alguien me dé como dádivas por cosas que voy diciendo. Preferiría que, si quieren como colaborar con el proyecto, no sé, no quiero que colaboren, pero si quieren venir acá, pueden llenar este formulario, que es el que estoy spameando por todos lados, y van a encontrar que están como las clases siguen a este precio. Bueno, en realidad ya quedan 4 encuentros, y lo que pueden hacer es elegir a cuál quieren venir, y pueden venir solamente a una de esas clases. No es necesario ver las clases anteriores, y la idea es que ahora termina esta clase y nos quedamos conversando con los que vinieron y se toman café de especialidad. Lástima que te prometí eso y no prendimos. ¿Por qué no prendimos el café? Claro, son un montón de botones. Pero bueno, los que vienen, hay frutillas ahora, están pasando un montón de cosas que se están perdiendo. Así que nada, los invito a que participen. Bueno, esto es todo. Les agradezco mucho su amable atención. Está Luz, está Débora, ¿cómo andás? Podés venir vos, Débora, también. Y los demás también. Bueno, les agradezco mucho. Nos vemos el viernes que viene, ¿no? El otro para centros y periferias. Gracias.